Capítulo 2641. Llegada del día del juicio final. Wosh. Justo en el momento en que Wang Qiang obtuvo el poder de la formación espiritual y fortaleció su poder de batalla, el maestro de secta de la secta del alma infantil corrió hacia él. Enfrentado con el maestro de secta de la secta del alma infantil entrante, Wang Qiang nuevamente no se acobardó. Él también corrió a enfrentarlo. Quería tener una confrontación final contra el maestro de secta de la secta del alma infantil. La razón de esto fue porque Wang Qiang sabía muy bien que no tenía forma de salir de esto aparte de pelear con todo. Sin embargo, justo después de que comenzaron a pelear, Wang Qiang se sorprendió al descubrir que no podía vencer al maestro de secta de la secta del alma infantil. A pesar de que había obtenido la ayuda del poder del ejército aliado, todavía no era rival para el maestro de secta de la secta del alma infantil. ¡Puh! Pronto, la daga escama de dragón del maestro de secta de la secta del alma infantil golpeó a Wang Qiang. Con ese golpe, la carne de Wang Qiang fue abierta. Incluso sus huesos fueron dañados por el corte. A partir de esto, se pudo ver cuán poderoso era el ataque del maestro de secta de la secta del alma infantil. Sin embargo, eso fue solo el comienzo. Siguiendo esto. Otro corte, 2 cortes, 3 cortes, 4 cortes, 5 cortes. Pronto, Wang Qiang estaba cubierto de heridas. Su cuerpo se había mutilado gravemente. Él se había vuelto completamente ensangrentado. Lo más importante, cuando Wang Qiang continuó siendo golpeado por las cuchilladas, el maestro de secta de la secta del alma infantil logró asaltar el cuerpo de Wang Qiang con las extrañas llamas gaseosas negras oscuras emitidas por su técnica demoníaca del alma infantil. Pronto, Wang Qiang comenzó a gritar miserablemente de dolor. Su aura también comenzó a volverse más y más débil. Poco tiempo después, perdió la capacidad de seguir luchando, y solo pudo permitirse ser golpeado. Bastardo, aléjate de mi esposo. ¿Cómo es posible que Shao Hong se contenga después de ver esto? Inmediatamente agarró su armamento ancestral y se lanzó hacia adelante. Inmediatamente después, Jin Minchao, Zizunyi y todos los demás del ejército aliado se apresuraron. Todos estaban preparados para la muerte en el momento en que decidieron atacar. Sabían que eliminarían la secta del alma infantil o morirían en el intento. Ja ja ja. Vengan a mí, vengan todos de una vez. Veré quién puede detenerme hoy. A pesar de que estaba rodeado, el maestro de secta de la secta del alma infantil estalló en fuertes carcajadas. Él comenzó a ir a través del ejército aliado. Independientemente del tipo de habilidad que la multitud trató de usar, ni una sola persona pudo herirlo en lo más mínimo. Sin embargo, la daga escama de dragón en su mano era como un cuchillo de carnicero. Atravesó los cuerpos de la multitud repetidas veces. La sangre salpicó por todos lados. Esta fue realmente una escena miserable. Era como si un grupo de pequeñas liebres se hubiera reunido alrededor de un tigre. Aunque no tenían miedo a la muerte y eran extremadamente agresivos, la enorme disparidad en la fuerza hacía que no pudieran dañar al tigre en lo más mínimo. Todo lo que podían hacer era permitirse recibir una paliza. Aunque el maestro de secta de la secta del alma infantil atacó salvajemente, solo dejó heridas superficiales en la multitud, y no mató a nadie. Simplemente mutiló a todos y los dejó cubiertos de heridas. No fueron solo los hombres, incluso Shao Hong, Zizunyi y las otras mujeres no fueron perdonadas por él. Sin embargo, las heridas que dejó definitivamente no fueron meramente heridas superficiales. La razón de esto fue porque las llamas gaseosas negras asaltaron sus cuerpos a través de las heridas. Todo el ejército aliado se vio afectado por las llamas gaseosas negras. Se convirtieron en un ejército sin la fuerza para luchar, sin fuerzas para siquiera pararse. Aparentemente humillando deliberadamente a Jin Minchao y los demás, el maestro de secta de la secta del alma infantil estableció una celda de prisión con su poder espiritual y luego arrojó a todos los del ejército aliado a la celda de la prisión. Esa celda estaba flotando en el cielo, y era muy notable. Además, como era muy grande, las personas de abajo pudieron notarla. Lo que hizo el maestro de secta de la secta del alma infantil podría decirse que es extremadamente inhumano. Sin embargo, no solo no fue criticado por la multitud, sino que fue colmado de aplausos y elogios. Larga vida al señor maestro de secta. Las cosas despreciables viles como ellas deberían ser castigadas.
Este tipo de castigo simplemente no es suficiente. Deberías matarlos a todos. Solo matándolos a todos, estaremos a salvo. Solo matándolos a todos nuestro reino ordinario de 100 refinamientos serán pacíficos. Hubo incluso aquellos que gritaron para que el maestro de secta de la secta del alma infantil matara a Wang Qian y los demás. A pesar de que Wang Qian y los demás nunca les habían hecho nada malo, esta gente actuaba como si Wang Qian y los demás hubieran matado a sus padres. Eran realmente despiadados. Zisuni yacía junto a Jin Mingchao. Con voz débil preguntó, Mingchao, ¿no te arrepientes de haber luchado por gente como ellos? Me arrepiento de luchar por ellos. Sin embargo, no me arrepiento de luchar contra la secta del alma infantil. Simplemente, yo. Cuando vio a Zisuni a su lado, cuando la vio llena de heridas y cambiada más allá de su reconocimiento, Jin Mingchao comenzó a ahogarse con las emociones. Ella era su mujer amada. Sin embargo, ahora, ella fue torturada a tal estado. Pero no pudo hacer nada al respecto. Se sintió extremadamente dolido en su corazón. Empezó a culparse a sí mismo por ser tan impotente. Todos, no estén tan ansiosos. Definitivamente recibirán su castigo. Sin embargo, antes de eso, deseo que todos sean testigos del poder de nuestra gran formación del alma infantil, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Señor maestro de secta, ¿estás planeando activar la gran formación del alma infantil ahora? La multitud se llenó de alegría al escuchar esas palabras. Después de todo, todos habían viajado por todo el mundo hasta este lugar por la gran formación de alma infantil, esa gran formación capaz de ayudarlos a aumentar su cultivo. Eso es correcto, por supuesto. Todos, prepárense para la ascensión a un estado superior. Después de decir esas palabras, el maestro de secta de la secta del alma infantil comenzó a formar sellos manuales. Entonces, las llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a emitirse de todos los de la secta del alma infantil. Las llamas gaseosas negras oscuras se dispararon directamente hacia el cielo y formaron una enorme formación. En cuanto a la gran formación negra oscura, era la llamada gran formación del alma infantil. Simplemente, en comparación con la última vez, fue mucho más imponente. Como una enorme variedad de nubes negras, esta gran formación llenó todo el cielo y cubrió por completo a los cientos de millones de personas del reino ordinario de 100 refinamientos. Estaba girando y surgiendo. A pesar de que tal cosa parecía claramente la llegada de una calamidad, los cientos de millones de personas abajo no sentían el más mínimo temor. En cambio, todos mostraban expresiones de éxtasis. Los vítores y los ruidos excitados sonaban sin parar desde la gran multitud. Todos, esta gran formación de alma infantil es capaz de ayudarlos a todos a aumentar su cultivación. Sin embargo, todos deben recordar una cosa con firmeza. La gran formación del alma infantil los cubrirá a todos, se asimilará a ustedes y se fusionará con sus almas. En ese momento, todos deben relajarse y aceptar voluntariamente sus poderes, permitir voluntariamente que sus poderes entren y fundan con sus almas. No deben resistirse. La razón es porque esa es la única forma en que la gran formación del alma infantil infunde comprensión marcial a todos ustedes. De lo contrario, habrán desperdiciado el poder de la gran formación del alma infantil. Si no logras la comprensión marcial, no culpes a la formación por ser ineficaz, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Definitivamente no defraudaremos las amables intenciones del señor maestro de secta. Señor maestro de secta, adelante y comience la operación de la gran formación del alma infantil. No podemos esperar más. Realmente queremos fusionarnos con la gran formación. Así es, realmente queremos disfrutar más pronto el poder de la gran formación del alma infantil. Señor maestro de secta, por favor comienza. Todos aquí recordarán con firmeza su bondad, recordaremos con firmeza este gran día. Los cientos de millones de personas gritaban emocionadas. Todos estaban impacientes por fusionarse con la gran formación del alma infantil. Estaban tan emocionados que ninguno de ellos notó que una sonrisa había emergido en el descarnado rostro de calavera del maestro de secta de la secta del alma infantil. Esa sonrisa era fría, perversa y aterradora. Tenga la seguridad de que me aseguraré de que todos reciban el poder de la gran formación del alma infantil.
Después de que el maestro de secta de la secta del alma infantil terminó de decir esas palabras, innumerables llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a surgir de la gran formación del alma infantil. Bajaron directamente y aterrizaron en los cientos de millones de personas a continuación. Cada llama gaseosa negra oscura alcanzaría a una sola persona. Comenzaron a cubrir rápidamente a esa persona y sellarla por completo. En ese momento, Ying-Ming Chao, Zixunyi, Shao Hong, Wang Qiang y los demás que estaban atrapados en la celda de la prisión comenzaron a resistir sus heridas y miraron hacia abajo. Todos querían ver exactamente qué conspiración tramaba la secta del alma infantil. Todos sintieron que el fundamento de la trama debería ser la gran formación del alma infantil. Bus. Pronto, las llamas gaseosas negras oscuras que cubrían la gran multitud que había debajo comenzaron a brillar con luz azul clara. Ying-Ming Chao y los demás sintieron que esas luces azules deberían provenir de las personas que esas llamas gaseosas cubrían. El motivo fue que, a pesar de que todos emitían luz azul clara, la intensidad de la luz era diferente. Los que brillan más deben ser emitidos por aquellos con cultivos más fuertes. En cuanto a esas luces débiles, deberían ser emitidas por aquellos con un nivel de cultivo débil. Bus, 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 bus. De repente, esas luces azules comenzaron a eliminarse. Siguiendo las llamas gaseosas negras oscuras, emergieron en la gran formación del alma infantil. H. Al momento siguiente, comenzaron a escucharse gritos miserables de millones de personas. Esos gritos fueron realmente miserables. Era como si estuvieran atormentados por miles de cuchillas. Si una sola persona dejara salir ese tipo de gritos, sería suficiente para hacer que otros se sientan presa del pánico y la inquietud. Cuando cientos de millones de personas lanzaron ese tipo de gritos al mismo tiempo, fue realmente aterrador. Uno podría sentir como si el día del juicio final hubiera llegado. El 90% de todas las personas en el reino ordinario de 100 refinamientos estaban sufriendo peligro para sus vidas. Capítulo 2642. El amanecer final. Efectivamente, hay un problema. Eso simplemente no es una formación capaz de aumentar la cultivación de todos. En cambio, eso es una formación demoníaca. Esa formación actualmente está extrayendo las almas de todos. En ese momento, Ying-Ming Chao y los otros que fueron encarcelados finalmente pudieron comprender la intención de la secta del alma infantil. Todos los del reino ordinario de 100 refinamientos habían sido engañados. La gran formación del alma infantil que esperaban con ansias, la gran formación de alma infantil que los unió a todos, simplemente no era una formación capaz de ayudarlos a aumentar sus cultivos. En cambio, fue una formación que extrajo sus almas y vidas. Nu. Los gritos miserables se hicieron más y más fuertes. Ellos llenaron toda la región. Era como si los gritos estuvieran resonando en toda la vasta tierra del reino ordinario de 100 refinamientos. Fue un sonido incomparablemente lúgubre. En ese momento, las personas que estaban cubiertas por las llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a luchar violentamente. Sin embargo, parecían ya ser impotentes. A pesar de que se podía ver que estaban luchando violentamente, ni siquiera una sola persona pudo liberarse de las llamas gaseosas negras oscuras. Solo así, continuaron extrayendo sus almas gracias a la gran formación del alma infantil. Esto es realmente muy cruel. Esta secta de alma infantil en realidad está planeando refinar a todas las personas en el reino ordinario de 100 refinamientos. En ese momento, Gran Maestro Bolsillo y muchos otros no pudieron seguir mirando. Después de todo, una escena así era realmente muy miserable. Esto fue especialmente cierto para los monjes como Gran Maestro Bolsillo. Expresiones lastimosas llenaron sus caras. Esos tontos han deseado nuestras muertes. Se habían olvidado de todo a la primera señal de posibles beneficios. Lo que está sucediendo ahora es lo mejor. Ellos lo merecen. Sus muertes son su propia culpa. Shao Hong dijo con una expresión de odio en su rostro. Ella no era una persona misericordiosa como Gran Maestro Bolsillo. Todo lo que sabía era que cuando ellos, el ejército aliado, lucharon por el bien de esa gente, fueron traicionados por ellos. Luego, fueron insultados y despreciados por ellos.
Ella sabía muy bien qué clase de personas eran. Así es, esos bastardos ignorantes merecen morir. Lo que dijo Shao Hong obtuvo la aprobación de la gran mayoría de la gente del ejército aliado. Si fue antes, definitivamente se lamentarían al ver este tipo de cosas. Después de todo, esas eran todas personas vivientes. Sin embargo, ahora, después de que fueron traicionados por ellos, después de que fueron maltratados y humillados por ellos, después de que fueron testigos de la verdadera naturaleza de esa gente, ya no sentían ninguna simpatía por esa gente. En cambio, solo sintieron que el sufrimiento de esas personas satisfizo su odio. Rumble. Justo en ese momento, una explosión que perforó los oídos de repente sonó desde el cielo distante. Mirando hacia la dirección del sonido, la multitud pudo ver que una luz dorada se acercaba rápidamente. Uno debe saber que toda esa región ya había sido cubierta por las llamas gaseosas negras oscuras. Toda esa región ya estaba completamente oscura. Por lo tanto, la aparición repentina de un rayo de luz dorado como ese fue particularmente llamativo. A medida que la luz dorada se acercaba cada vez más, el área cubierta por la luz dorada comenzó a expandirse más y más. Era como si lo que se estaba acercando fuera un sol que una vez más estaba iluminando la tierra. ¿Qué es? De repente, Jin Minchao y los demás revelaron un cambio en la expresión. La razón de esto fue porque descubrieron que la fuente del resplandor dorado era una espada. Era una enorme espada dorada que alcanzaba varios cientos de metros de largo. Esa espada dorada brillaba intensamente con luz dorada. Aunque el tamaño de la espada era aún insignificante en comparación con las llamas gaseosas negras oscuras que llenaban toda la región, esa espada brillaba con luz dorada y un dominio extraordinario. Mientras pasaba, incluso las llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a retorcerse violentamente. Era como si temblaran de miedo. Lo más importante es que en esa enorme espada dorada había una figura. En cuanto a esa persona, su ropa y su cabello revoloteaban en el viento. Como el resplandor dorado era simplemente demasiado deslumbrante, en realidad no podían ver la apariencia de esa persona con claridad. Sin embargo, para que esa persona apareciera en ese momento y con tal luz dorada, era como si el amanecer apareciera durante un apocalipsis. Mirándolo, uno comenzaría a sentir esperanza en el corazón. Chu Feng, mira, Chu Feng. Es mi hermano Chu Feng. De repente, Wang Qian gritó sutilmente. Aunque su cara ya estaba mutilada, todavía se podía sentir la alegría que sentía en ese momento. Chu Feng, es Chu Feng, realmente es Chu Feng. Después de verificar que era Chu Feng, todos en el ejército aliado se emocionaron muchísimo. Después de todo, Chu Feng era alguien por quien todos se preocupaban profundamente. Si bien ser capaz de salvarse era una cosa, la aparición de Chu Feng en ese momento también les informó que todavía estaba vivo. Como tal, ¿cómo podrían no estar alegres? Chu Feng, ¿por qué vendría ahora? Al ver a Chu Feng, el maestro de secta de la secta del alma infantil habló con un tono disgustado. Sintió que la llegada de Chu Feng sería un problema espinoso. Pudo sentir cuán poderoso era Chu Feng. Aunque el aura de Chu Feng era solo la de un inmortal verdadero de rango 1, la enorme espada dorada en la que estaba parado emitía un aura extremadamente poderosa. Lo más importante, él estaba completamente concentrado en el funcionamiento de la gran formación de alma infantil. Como tal, no había forma de que él peleara contra Chu Feng. Si él fuera a pelear contra Chu Feng, esta gran formación de alma infantil tendría que dejar de funcionar. En ese momento, Chu Feng también notó la situación con la gran formación del alma infantil. Sin embargo, ni siquiera se molestó en prestarle atención. En cambio, se dirigió directamente hacia Jin Minchao y los demás. La espada de guerra de la era antigua se disparó a través del cielo y destrozó directamente la celda en la que Jin Minchao y los demás quedaron atrapados. Después de que la celda de la prisión fue destruida, Jin Minchao, Wang Qian y los demás, todos gravemente heridos, perdieron la capacidad de volar y comenzaron a caer hacia la superficie. Sin embargo, justo después de que comenzaron a descender, una capa de energía suave los atrapó. Fue una gran formación espiritual. Después de que Chu Feng los atrapó con su gran formación espiritual, no se molestó con el maestro de secta de la secta del alma infantil.
En cambio, se sentó con las piernas cruzadas sobre la gran formación espiritual y comenzó a establecer una formación de curación. Después de 1 hora, se completó una formación de curación. Cubrió a todos en el ejército aliado. Los cuerpos gravemente mutilados de la multitud que estaban en la gran formación espiritual flotando en el aire comenzaron a sanar, y pronto volvieron a sus apariencias originales. Además, las expresiones de dolor en sus caras también disminuyeron en gran medida. Incluso las llamas gaseosas negras oscuras estaban siendo expulsadas. Chufeng, mi querido hermano, sabía que tú todavía vivías. Efectivamente, estás vivo. Wang Qiang estaba extremadamente feliz. A pesar de que todavía estaba extremadamente débil, corrió cojeando hacia Chufeng y agarró a Chufeng por el hombro. Comenzó a palmear el hombro de Chufeng y evaluarlo repetidas veces. Tu cultivación en realidad aumentó al inmortal verdadero de rango 2. Esta velocidad de progresión es simplemente demasiado rápida, ¿no? Chufeng estaba extremadamente feliz de ver el progreso que Wang Qiang había hecho. En realidad, Chufeng se sentía extremadamente feliz. Aunque la gente del ejército aliado parecía estar en un estado miserable, sus heridas fueron solo superficiales. Ninguno de ellos había sufrido lesiones fatales. Esto podría decirse que es una gran fortuna entre la desgracia. Por supuesto. Después de todo, soy un genio. Wang Qiang reveló una expresión orgullosa al escuchar esas palabras. Él agregó, dicho eso, tú también eres muy decente, hermano. Wang Qiang hablaba naturalmente sobre el cultivo de Chufeng de inmortal verdadero de rango 1. Lo más importante, aunque el cultivo de Chufeng fue el de inmortal verdadero, el aura de la espada de guerra de la era antigua controlada por Chufeng ya había superado a la de inmortal verdadero. Fue realmente un método desafiante para el cielo. Hermano Chufeng, es realmente grandioso que estés bien. Nos hemos preocupado de muerte por ti. En ese momento, Jing Mingchao, Zisuñi y todos los demás del ejército aliado arrastraron sus débiles cuerpos, llegaron ante Chufeng y lo rodearon. La aparición de Chufeng no solo les informó que estaba sano y salvo, sino que el poder que reveló Chufeng también les hizo sentir una sensación de seguridad. Aunque Chufeng solo era un inmortal verdadero de rango 1, el aura que Chufeng emitía hacía que se sintieran cómodos. Esto fue especialmente cierto para el aura de la espada de guerra de la era antigua. Era incluso más grandiosa que la de Wang Qiang desde antes. Esto significaba que el actual Chufeng era definitivamente capaz de luchar contra el maestro de secta de la secta del alma infantil. Por lo tanto, la llegada de Chufeng fue como el amanecer de la esperanza para ellos. No solo era este amanecer de esperanza capaz de posiblemente salvarlos, sino que también podría ser capaz de vencer las llamas gaseosas negras que llenaban el cielo y rescatar el reino ordinario de 100 refinamientos. Capítulo 2643. CHUFENG contra la secta de alma infantil. En ese momento, Gran Maestro Bolsillo corrió hacia Chufeng y le suplicó con una expresión de ansiedad en su rostro, Dador de almas Chufeng, debes romper esa gran formación y detener la secta del alma infantil. De lo contrario, todas las personas de nuestro reino ordinario de 100 refinamientos morirán trágicamente ante esa gran formación. Después de escuchar esas palabras de Gran Maestro Bolsillo, Chufeng echó un vistazo a la situación a continuación. Sin embargo, su expresión era fría y distante. Luego, miró a Gran Maestro Bolsillo y dijo, Gran Maestro, incluso si quiere ser misericordioso, aún debe juzgar con quién ser misericordioso. Para las personas como ellos, las personas que recompensan la amabilidad con malicia, las personas que no pueden distinguir lo correcto de lo incorrecto, las personas que decidieron atacarlos a todos por su propio interés aunque todos hayan venido a ayudarlos, ¿está usted realmente seguro de que quiere salvarlos todavía? Dador de almas Chufeng, independientemente de lo que hayan hecho, absolutamente no podemos sentarnos y mirar, permaneciendo indiferentes. Si todos murieran, sería equivalente a la desaparición del reino ordinario de 100 refinamientos. Gran Maestro Bolsillo continuó instando a Chufeng para que los ayudara. Sin embargo, Chufeng ignoró la súplica de Gran Maestro Bolsillo. En cambio, se volvió hacia Jing Mingchao y los otros. Si bien esta gran formación es capaz de sanar a todos, su velocidad de curación es relativamente lenta. Por lo tanto, es mejor que todos sigan en esta gran formación.
Después de escuchar lo que dijo Chu Feng, Jing Minchao, Wang Qiang y los demás también comenzaron a dispersarse. Se sentaron en la gran formación de curación de una manera ordenada. Sin embargo, una persona no regresó a la gran formación de curación. Era Gran Maestro Bolsillo. Todavía estaba parado al lado de Chu Feng e instando a Chu Feng a salvar a esa gente. Gran Maestro, todos tienen su propia manera de manejar las cosas. Hoy, yo, Chu Feng, no iré a matar a esos necios traidores. Sin embargo, definitivamente tampoco los salvaré, dijo decididamente Chu Feng. Gran Maestro Bolsillo aún quería instar a Chu Feng contra eso después de escuchar esas palabras. Sin embargo, en ese momento, Chu Feng lanzó su aguda mirada hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil. Él dijo, sin embargo, en cuanto a esa persona, debo matarlo. Rumble. Después de decir esas palabras, la espada de guerra de la era antigua se disparó rápidamente como si se le diera un comando. Avanzaba hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil. No importa cuán fuerte sea el maestro de secta de la secta del alma infantil, él era solo del tamaño de un humano común. En cuanto a la espada de guerra de la era antigua, tenía varios cientos de metros de longitud. Mientras volaba hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil, se parecía a una montaña gigante. Ese tipo de presión no era algo que la gente común pudiera soportar. Sin embargo, el maestro de secta de la secta del alma infantil estaba completamente seguro. Ni siquiera se molestó en moverse. Solo así, se quedó allí y esperó a que llegara la espada de guerra de la era antigua. Finalmente, la espada de guerra de la era antigua llegó ante él. El enorme poder hizo revolotear violentamente la ropa del maestro de secta de la secta del alma infantil. Incluso aparecieron grietas espaciales en el espacio circundante. Sin embargo, incluso siendo ese el caso, el maestro de secta de la secta del alma infantil todavía continuaba allí. Luego, levantó la palma de la mano y la empujó explosivamente hacia la espada de guerra de la era antigua. ¡Bang! Había logrado empujar la espada de guerra de la era antigua a un lado usando solo el poder de su palma, haciendo que volviera a Chu Feng. Sin embargo, una vez que atacó con su golpe de palma, se cortó su conexión con la gran formación del alma infantil. Inmediatamente, se detuvo la operación de la gran formación del alma infantil. Aunque la gran formación del alma infantil había dejado de funcionar, los cientos de millones de vidas que quedaron atrapadas por la gran formación del alma infantil aún no pudieron escapar. Chu Feng, eres realmente un genio. Realmente has logrado alcanzar un avance en el reino inmortal verdadero tan rápido. Dado que te has convertido en un inmortal verdadero, ¿por qué no estás ingresando en los reinos superiores? ¿Por qué regresaste? Si fuera tú, definitivamente no habría hecho tal cosa, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Porque no puedo ignorar la seguridad de mis amigos, dijo Chu Feng. Eres bastante leal a tus amigos. Sin embargo, ¿qué te hace pensar que puedes salvarlos? Es por esa espada. Esa espada debe ser de la herencia que obtuviste del clan de la guerra de la era antigua, no. En realidad posee la fuerza para superar un nivel completo de cultivo. Es realmente una habilidad secreta que desafía el cielo. Mientras el maestro de secta de la secta del alma infantil hablaba, él puso el armamento inmortal incompleto en su mano. ¿Qué es esto? Perdió la voluntad de luchar después de ver la espada de guerra de la era antigua. Preguntó Chu Feng. No, el maestro de secta de la secta del alma infantil negó con la cabeza. Él dijo, ni siquiera necesito mi armamento inmortal incompleto para cuidar de ti. Aunque tu apariencia se ha vuelto aún más fea, parece que también te has vuelto más confiado, se burló Chu Feng. Mi confianza se origina en el poder que poseo actualmente. En cuanto a la espada de guerra de la era antigua, es simplemente imposible que coincida conmigo, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Oh, Chu Feng se burló al escuchar esas palabras, ya que lo dijiste así, insistiré en matarte con la espada de guerra de la era antigua hoy. Bush. Después de que Chu Feng dijo esas palabras, su mirada cambió. Entonces, la espada de guerra de la era antigua comenzó a apresurarse hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil nuevamente. Aunque la espada de guerra de la era antigua posee un poder de batalla que desafía al cielo, no podrá resistir un solo golpe de este maestro de secta.
Después de que el maestro de secta de la secta del alma infantil dijo esas palabras, disparó un golpe con la palma. ¡Boom! El abrumador poder de batalla se convirtió en innumerables siluetas de palmas. Esas siluetas de palma comenzaron a bombardear la espada de guerra de la era antigua repetidamente. Bang, bang, bang. El bombardeo del poder abrumador del golpe de la palma hizo que la espada de guerra de la era antigua hiciera eco en la vibración. Fue rechazada repetidamente. HUMPH. Chu Feng soltó un bufido frío. Entonces, la espada de guerra de la era antigua comenzó a emitir una luz dorada aún más brillante. En ese momento, el poder de la espada de guerra de la era antigua aumentó enormemente. A pesar de que el poder marcial que llenaba el cielo todavía estaba bombardeando la espada de guerra de la era antigua, la espada de guerra de la era antigua no se movió ni una sola sacudida. ¿Quieres vencer a la espada de guerra de la era antigua simplemente con un ataque de este nivel? Eres realmente delirante, se burló Chu Feng. Esto es solo el comienzo. Después de que el maestro de secta de la secta del alma infantil dijo esas palabras, desencadenó otro ataque. Esta vez, agitó su manga, y una corriente interminable de poder marcial comenzó a fluir de sus mangas. Después de que su poder marcial fue enviado, comenzó a transformarse. Pronto, se formó una lanza, pronto, innumerables lanzas más aparecieron. De manera incesante, comenzaron a bombardear la espada de guerra de la era antigua. Lo más importante es que esas lanzas doradas no eran simplemente un ataque ordinario usando poder marcial. Más bien, era una habilidad marcial tabú. Por lo tanto, en ese momento, la espada de guerra de la era antigua comenzó a oscilar de izquierda a derecha nuevamente. Parecía que pronto sería derrotado por el bombardeo de lanzas. Sin embargo, Chu Feng no entró en pánico en lo más mínimo. Él continuó teniendo una expresión tranquila y confiada en su rostro. Si eso es todo lo que posees, entonces realmente me decepcionas. Parece que incluso después de que hayas cambiado más allá del reconocimiento, todavía eres tan débil, dijo indiferente Chu Feng. Entonces, de repente extendió sus dedos. En ese momento, la espada de guerra de la era antigua comenzó a ser controlada directamente por él. En ese momento, la espada de guerra de la era antigua parecía un león despierto que había permanecido adormecido durante mucho tiempo. Las lanzas doradas que llenaban el cielo y atacaban sin parar eran como un montón de pulgas. Con una sacudida de su cuerpo, esas lanzas doradas que llenaban el cielo se dispersaron. Entonces, la espada de guerra de la era antigua comenzó a barrer el cielo y se precipitó hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil. Al ver la espada de guerra de la era antigua entrante, el maestro de secta de la secta del alma infantil comenzó a aumentar el poder de su habilidad marcial. En ese momento, más y más poder marcial dorado brotaba de sus mangas. Su poder también se estaba volviendo más y más fuerte. Sin embargo, a pesar de que las lanzas doradas que llenaban todo el cielo continuaron bombardeando la espada de guerra de la era antigua, no pudieron sacudir la espada de guerra de la era antigua en lo más mínimo. De hecho, no fueron capaces de ralentizarla. Parece que te he subestimado. Dicho esto, me niego a creer que tu mera habilidad secreta pueda competir contra mí. El maestro de secta de la secta del alma infantil gritó. Luego, sus manos se superpusieron una sobre otra y comenzó a formar sellos a mano. Después de que terminó de formar sus sellos de mano, el poder marcial de nivel inmortal surgió de su cuerpo como una erupción volcánica. Incluso el espacio circundante comenzó a temblar violentamente. De hecho, tanto el cielo como la tierra estaban temblando. Todos los presentes pudieron sentir claramente este poder intimidatorio. Capítulo 2644. El confiado CHUFENG. Veré qué otros trucos puedes tener. Chu Feng sabía muy bien que el maestro de secta de la secta del alma infantil estaba preparando algún tipo de habilidad. Sin embargo, Chu Feng estaba lleno de confianza. Estaba seguro de que podría matar al maestro de secta de la secta del alma infantil. Por lo tanto, aunque Chu Feng sabía muy bien que el maestro de secta de la secta del alma infantil estaba preparando algún tipo de habilidad, no lo detuvo. En cambio, Chu Feng realmente mantuvo el ataque de la espada de guerra de la era antigua. Solo así, él silenciosamente esperó. Quería saber exactamente qué haría el maestro de secta de la secta del alma infantil.
Tu Feng planeó derrotar por completo al maestro de secta del alma infantil. Tu Feng quería hacer que se diera cuenta de que aún sería capaz de llevar su vil vida incluso sin utilizar el poder de la espada del dios maligno. Quería hacer justicia para sus amigos usando su propia fuerza. Bus. En realidad, el maestro de secta del alma infantil terminó de preparar su truco muy rápido. De repente, el maestro de secta del alma infantil juntó sus palmas juntas. El poder marcial de nivel inmortal que cubría el cielo sobre él comenzó a juntarse y formó una enorme espada. Esa espada también era de color dorado. No solo estaba emitiendo luz dorada, sino que también parecía ser muy similar a la vida. No se parecía a algo creado con poder marcial. En cambio, se parecía a una enorme espada forjada con oro. Enorme espada, de hecho era una enorme espada. Esa enorme espada tenía más de 2000 metros de largo. Incluso cuando miraba la espada desde lejos, todavía era un coloso real. Ante esa enorme espada, la espada de guerra de la era antigua de varios cientos de metros de longitud parecía ser extremadamente pequeña. Lo más importante, el aura emitida por la enorme espada también era extremadamente feroz. Era una habilidad marcial tabú ancestral. Además, no era una habilidad marcial tabú ancestral ordinaria. En cambio, era una habilidad marcial tabú ancestral extremadamente poderosa. Sin embargo, después de que se formó la habilidad marcial, el maestro de secta del alma infantil no se apresuró a atacar de inmediato a Chu Feng con ella. En cambio, llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a emitir desde su cuerpo. Esas llamas gaseosas negras oscuras fueron asimiladas en la habilidad marcial tabú ancestral. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme espada dorada se volvió negra oscura. Lo más importante es que los gritos de los niños sonaban sin parar desde esa enorme espada negra oscura. Fue realmente extremadamente horrible. En ese momento, el poder de esa habilidad marcial tabú ancestral aumentó en un nivel completo. Esto es malo. La habilidad marcial que el maestro de secta del alma infantil está desatando ahora se ha fusionado con su técnica demoníaca. Esa técnica demoníaca es simplemente demasiado extraña. Aunque la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng es muy poderosa, sigue siendo que el cultivo de Chu Feng es en realidad un nivel inferior al maestro de secta del alma infantil. En ese momento, Zisuñi reveló una expresión preocupada. Ella fue capaz de sentir que el aura de la enorme espada negra oscura del maestro de secta del alma infantil había sobrepasado por completo la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng. Si los dos pelearan, probablemente sería muy desfavorable para Chu Feng. Con lo C, confiado que mi hermano está actuando, el D, definitivamente posee C, certeza en la V, victoria. El maestro de secta del alma infantil no será un rival P, para mi hermano, en comparación con Zisuñi. Wang Qian estaba lleno de confianza en Chu Feng. Chu Feng, te dejaré probar el poder de mi espada demoníaca del alma infantil. Haré que sepas exactamente si es la espada de guerra de la era antigua o mi espada demoníaca del alma infantil más fuerte. Cuando el maestro de secta del alma infantil dijo esas palabras, comenzó a formar sellos manuales con una mano. Luego, señaló a Chu Feng con su otra mano. ¡Boom! Al siguiente momento, la llamada espada demoníaca del alma infantil trajo innumerables llantos infantiles, un aura aterradora y poder opresivo majestuoso mientras se disparaba hacia la espada de guerra de la era antigua. Así es, la espada demoníaca del alma infantil estaba dirigida a la espada de guerra de la era antigua, y no a Chu Feng. La intención del maestro de secta del alma infantil era clara. Quería destruir la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng para manifestar su fuerza. Precisamente lo que quería. Chu Feng no iba a ser superado. Él también instó a la espada de guerra de la era antigua para atacar a la espada demoníaca del alma infantil. En ese momento, ¿cómo podrían Yin Minchao, Zisuñi, Wang Qian, Shao Hong y los demás tener el corazón para continuar curando sus heridas? Todos miraban la batalla que se avecinaba. Todos querían saber exactamente quién ganaría la batalla. Después de todo, esta no era solo una batalla que se refería a la victoria y la derrota, sino que también era una batalla que tenía que ver con el honor y la desgracia de uno. Finalmente, las dos espadas enormes se alcanzaron.
Una era una enorme espada negra oscura que alcanzaba los 2000 metros de longitud. La otra era una enorme espada dorada que alcanzaba los 300 metros de longitud. Una de ellas se llamaba la espada demoníaca del alma infantil y emitía una abrumadora aura demoníaca. La otra se llamaba la espada de guerra de la era antigua, y estaba llena de una extraordinaria intención de batalla. Rumble. Finalmente, las dos enormes espadas chocaron. En ese momento, las llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a surgir. La espada demoníaca del alma infantil que alcanzó los 2000 metros de longitud en realidad se hizo añicos. En cuanto a la espada de guerra de la era antigua, estaba completamente intacta. Al ver esta escena, Jin Minchao no pudo contenerse de gritar buen trabajo. Estaba tan emocionado que incluso apretó los puños con fuerza. No era solo él, todas las personas en el ejército aliado estaban llenas de alegría. Al mismo tiempo, también comenzaron a tener un nuevo nivel de respeto por la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng. Originalmente, todos sintieron que la espada de guerra de la era antigua sería inferior a la espada demoníaca del alma infantil a juzgar por sus auras. Sin embargo, cuando colisionaron, se dieron cuenta de que en realidad había una enorme disparidad de poder entre las dos espadas. La espada de guerra de la era antigua era el verdadero vencedor. En ese momento, la espada de guerra de la era antigua flotaba a más de 10.000 metros de altura en el cielo. No importaba cómo las llamas gaseosas negras oscuras trataban de atacarlo, no se movía en lo más mínimo. El aura de un soberano fue completamente revelada por él. Wosh. Justo en ese momento, la espada de guerra de la era antigua comenzó a moverse. Se estaba moviendo directamente hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil. Además, el ataque esta vez fue diferente de todos sus ataques anteriores. La espada de guerra de la era antigua no solo era extremadamente rápida, sino que el aura que emitía también era extremadamente aterradora. Esta vez, Chu Feng ya no se contuvo. En cambio, había desatado el verdadero poder de la espada de guerra de la era antigua. Él realmente estaba planeando matar al maestro de secta de la secta del alma infantil. Maldición. Sintiendo que la situación no era la adecuada, el maestro de secta de la secta del alma infantil colocó su mano hacia su saco del cosmos. Al momento siguiente, apareció su armamento inmortal incompleto daga escama de dragón en su mano. Una vez que sostuvo el armamento inmortal incompleto en la mano, el poder de batalla del maestro de secta de la secta del alma infantil aumentó de inmediato y enormemente. Este era el poder de un armamento inmortal incompleto. Con esto en la mano, el maestro de secta de la secta del alma infantil era como una existencia en un nivel de poder completamente diferente. Simplemente no pudo ser discutido junto con su yo anterior. HEAHH. Una vez que sostuvo la daga escama de dragón en la mano, el maestro de secta de la secta del alma infantil cortó inmediatamente con ella, y envió un enorme rayo de cuchilla dorada que barrió el cielo. Clank. La espada de guerra de la era antigua colisionó con el rayo de cuchilla dorada. Simplemente, esta vez, la espada de guerra de la era antigua no pudo avanzar como lo hizo antes. En realidad fue derrotada. Fue golpeada por ese rayo de cuchilla dorada. No solo fue derrotada, sino que también apareció una gran astilla en el cuerpo de la espada de guerra de la era antigua. Esa astilla fue precisamente el lugar donde el rayo de cuchilla dorada golpeó antes. Al ver esta escena, las expresiones de Jin Minchao y los demás cambiaron enormemente. La preocupación profunda surgió en sus ojos. A juzgar por la situación en cuestión, parece que incluso la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng no pudo derrotar al maestro de secta de la secta del alma infantil cuando tenía un armamento inmortal incompleto en la mano. Verdaderamente despreciable. No dijiste que no estarías usando tu armamento inmortal y incompleto. Tus acciones son las de un perdedor. Maldito B, basura, maldito C, cobarde. Wang Qiang no pudo seguir mirando y comenzó a maldecir en voz alta al maestro de secta de la secta del alma infantil. Correcto. Tanto por declarar cuán confiado era usted antes, y afirmando que no usaría su armamento inmortal incompleto. Resulta que inmediatamente usaste tu armamento inmortal incompleto en el momento en que comenzaste a perder. Eres despreciable y descarado hasta el extremo.
Después de que Wang Qiang habló, muchos otros del ejército aliado también comenzaron a maldecir al maestro de secta de la secta del alma infantil. Sin embargo, el maestro de secta de la secta del alma infantil se negó a aceptar esas maldiciones. Orgullosamente, declaró, este armamento inmortal incompleto es la posesión de este maestro de secta. Si no quiero usarlo, no lo usaré. Cuando quiera usarlo, lo usaré. ¿Qué pueden posiblemente hacer al respecto? ¿Y qué si volviera a mis palabras hoy? ¿Qué pueden posiblemente hacer al respecto? Este mundo es uno donde el poderoso está en lo correcto. Todo lo demás son meramente pedos. En cuanto a todos ustedes, independientemente de lo injusto que sea esto, independientemente de lo enojado que estén, no hay nada que puedan hacerme. Todos ustedes, solo pueden esperar para ser asesinados por mí. Tú, al escuchar esas palabras, la multitud del ejército aliado comenzó a rechinar los dientes con furia. Eran realmente incapaces de tolerar cuán abiertamente despreciable y desvergonzado era el maestro de secta de la secta del alma infantil. ¿Estás seguro de que podrás derrotarme hoy? Justo en ese momento, la voz de Chu Feng sonó. Comparado con la multitud del ejército aliado, Chu Feng no reveló ninguna ira. En cambio, estaba extremadamente calmado. Además, habló con un tono muy confiado. Capítulo 2645. Destrucción mutua. HUMPH. Al escuchar lo que dijo Chu Feng, el maestro de secta de la secta del alma infantil resopló con frialdad. Luego, miró a Chu Feng, aparentemente como si quisiera seguir insultándolo. Eso es. Sin embargo, en ese momento, el maestro de secta de la secta del alma infantil reveló un cambio enorme en la expresión. La razón de esto fue porque se sorprendió al descubrir que un artículo había aparecido en las manos previamente vacías de Chu Feng. Era una pieza de chatarra de 4 lados. Sin embargo, fue precisamente esa chatarra que lo hizo sentir una gran amenaza. ¿No es esa cosa que Chu Feng está sosteniendo la regla de sangre del dragón divino del remanente del gran maestro Kai Hong? En ese momento, los ojos de Shao Hong y Wang Qian comenzaron a brillar. Todos habían visto a la regla de sangre del dragón divino antes. Sin embargo, la regla de sangre del dragón divino de entonces no podía considerarse un armamento ancestral. Sin embargo, ahora, estaba emitiendo un aura muy superior a un armamento ancestral. Solo la daga escama de dragón que el maestro de secta de la secta del alma infantil tenía en la mano era comparable a la regla de sangre del dragón divino de Chu Feng. Armamento inmortal incompleto. El hermano Chu Feng realmente logró obtener un armamento inmortal incompleto. En ese momento, Jing Mingchao y los demás se llenaron de alegría. Finalmente se dieron cuenta de por qué Chu Feng tenía tanta confianza. Resultó que no solo captó la poderosa habilidad secreta, la espada de guerra de la era antigua, sino que también poseía un armamento inmortal incompleto. En ese momento, cuando la gente del ejército aliado se llenó de alegría, el maestro de secta de la secta del alma infantil reveló un ceño fruncido preocupado. En realidad, había otras 2 personas mirando secretamente todo. Eran Chu Guai y Chu Yue del clan celestial Chu. Chu Guai sostenía un paraguas. Ese paraguas era muy grande. Lo más importante, ese paraguas brillaba con una luz tenue todo el tiempo. Cuando la luz los cubrió, los volvió transparentes como el paraguas. Era un tesoro que podía ocultarlos a los 2. Por lo menos, nadie podía detectarlos a los 2 mientras observaban a Chu Feng y los demás desde lejos. Al ver la regla de sangre del dragón divino en la mano de Chu Feng, Chu Guai dijo, no es de extrañar que Chu Feng haya logrado un avance en el reino inmortal verdadero tan rápido. Parece que se encontró con algún tipo de encuentro fortuito. Sintió que la regla de sangre del dragón divino de Chu Feng debería ser algo que obtuvo de un cierto remanente, y que el avance de Chu Feng en la cultivación también debe estar relacionado con ese remanente. ¿No es su armamento inmortal incompleto un poco demasiado feo? ¿Por qué se parece a una falsificación? Dijo Chu Yue con una mirada de disgusto. Eso es de hecho un armamento inmortal incompleto. Simplemente, su apariencia simplemente es muy escasa, Chu Guai negó con la cabeza. Tampoco entendió por qué un armamento inmortal incompleto tendría esa apariencia. De todos modos, con Chu Feng teniendo ese armamento inmortal incompleto, el maestro de secta de la secta del alma infantil estará en peligro inminente.
Vamos a acercarnos un poco más. Mientras hablaba Chu Wei, tiró a Chu Yue y comenzó a moverse hacia Chu Feng y el maestro de secta de la secta del alma infantil. Oye, no te acerques. Creo que el mayor está definitivamente cerca y observando todo. Si él descubre que los dos no nos hemos ido todavía, definitivamente nos regañará, dijo Chu Yue. No dije que con este paraguas aquí, a menos que uno sea un experto en nivel inmortal celestial o superior, nadie podrá vernos a los dos. Aunque mayor es poderoso, él es solo un verdadero inmortal verdadero. Es imposible para él detectarnos a los dos, dijo Chu Wei. ¿En serio?, preguntó Chu Yue. ¿En serio?, Chu Wei asintió con certeza. Está bien, entonces Chu Yue no pudo cambiar la forma de pensar de Chu Wei, y decidió aceptar su decisión. Sin embargo, pronto apareció una expresión de excitación en sus ojos. Se pudo ver que ella también quería acercarse a la batalla. Muere. Justo en ese momento, Chu Feng desencadenó su ataque. Dicho eso, no se apresuró a atacar directamente al maestro de secta de la secta del alma infantil. En cambio, controló la espada de guerra de la era antigua y la movió hacia el maestro de secta de la secta del alma infantil para atacarlo. Como Chu Feng había declarado que iba a matar al maestro de secta de la secta del alma infantil con la espada de guerra de la era antigua, planeó usar la espada de guerra de la era antigua para matarlo. Maldición. ¿De dónde sacó este pequeño bastardo un armamento inmortal incompleto? En ese momento, el maestro de secta de la secta del alma infantil se dio vuelta y comenzó a huir. En realidad, no se atrevió a enfrentar a Chu Feng. Esta acción del maestro de secta de la secta del alma infantil fue comprensible. Después de que Chu Feng revelara su armamento inmortal incompleto, la espada de guerra de la era antigua astillada se restauró de inmediato a como era, e incluso creció mucho más. Además, el aura que emitía actualmente traía miedo al corazón del maestro de secta de la secta del alma infantil. Bush. Mientras escapaba de Chu Feng, el maestro de secta de la secta del alma infantil repentinamente sintió que algunas cosas habían aparecido en su palma de nuevo. Mirando hacia su palma, descubrió que eran medicinas prohibidas. Era la misma medicina prohibida dorada. La cantidad esta vez fue incluso mayor que la última vez. Tómatelos y su efecto se activará. Justo en ese momento, la voz del viejo del clan celestial Chu sonó de nuevo. Al escuchar esas palabras, el maestro de secta de la secta del alma infantil se puso nervioso. Las medicinas prohibidas que había tomado antes ya habían sobrecargado su cuerpo. Él ya estaba jugando con su vida. Cuando llegara la reacción violenta de esas medicinas prohibidas, tal vez solo tenga una pequeña posibilidad de sobrevivir. Y si también tomara esas medicinas prohibidas, ni siquiera los cielos podrían salvarlo. Tenga la seguridad de que esas medicinas prohibidas no le quitarán la vida. Son medicinas prohibidas extremadamente valiosas. Su reacción no es tan fuerte como imaginas que es. Tómalos, y te garantizo que vivirás. Sabiendo que el maestro de secta de la secta del alma infantil estaba preocupado, ese viejo comenzó a presionarlo. Sin embargo, el maestro de secta de la secta del alma infantil todavía no creía en ese viejo. Él continuó dudando en usar las medicinas prohibidas. Úselos de inmediato. De lo contrario, morirás por la espada de Chu Feng. ¿Estás realmente dispuesto a ser derrotado por un mocoso como él?, dijo el viejo. Al escuchar esas palabras, el maestro de secta de la secta del alma infantil de repente se dio cuenta de que el enorme aura se estaba acercando a él. Dio media vuelta y descubrió que la espada de guerra de la era antigua ya estaba sobre él y se acercaba. Él no pudo escapar. Chu Feng, incluso si termina en destrucción mutua, todavía te haré morir primero. Mientras el maestro de secta de la secta del alma infantil hablaba, destrozó todas las medicinas prohibidas en su palma. Rumble. Al momento siguiente, las llamas gaseosas doradas estallaron en su cuerpo. Las llamas gaseosas eran tan poderosas que lograron derribar la espada de guerra de la era antigua. Como una hoja suelta, la espada de guerra de la era antigua que tenía más de 300 metros de largo comenzó a rodar en el cielo cuando fue derribada a varias millas de distancia en un instante. ¿Qué es? Al presenciar esa escena, las expresiones de Jin Mingchao y los demás cambiaron. La razón de esto fue porque ninguno de ellos notó que las medicinas prohibidas doradas aparecieron en la mano del maestro de secta de la secta del alma infantil.
Por lo tanto, ninguno de ellos sabía lo que había sucedido. En ese momento, solo podían decir que el maestro de secta de la secta del alma infantil estaba envuelto por llamas gaseosas doradas enormemente poderosas. Su silueta simplemente no se podía ver claramente dentro de las llamas gaseosas doradas. Dicho eso, una aura extremadamente poderosa se estaba emitiendo desde dentro de las llamas gaseosas doradas. Ese tipo de sensación causó que la multitud sintiera inquietud. Hermano mayor Chu Wei, ¿qué utilizó exactamente? Incluso Chu Yue del reino superior no pudo contener su curiosidad. Es una medicina prohibida. Una medicina prohibida extremadamente valiosa. Los del reino ordinario de 100 refinamientos no deberían poseer este tipo de medicina prohibida. Debe ser de los reinos superiores. ¿Cómo obtuvo el maestro de secta de esta secta de alma infantil esas medicinas prohibidas? Chu Wei comenzó a reflexionar. Esto es malo. El aura del maestro de secta de la secta del alma infantil está aumentando rápidamente. Cielos, ya está infinitamente cerca de un inmortal verdadero de rango 3. Esas medicinas prohibidas son simplemente demasiado poderosas. Con su fuerza, a pesar de que no ha alcanzado verdaderamente el inmortal verdadero de rango 3, es probable que nadie con una cultivación de inmortal verdadero de rango 2 o inferior sea un contrincante para él, dijo Chu Yue nerviosamente. Como alguien del clan celestial Chu, ella también detestaba profundamente la secta del alma infantil. Por lo tanto, ni ella ni Chu Wei querían que el maestro de secta de la secta del alma infantil derrotara a Chu Feng. Por el contrario, ambos querían que Chu Feng eliminara la secta del alma infantil. Rumble. Justo en ese momento, otra fuerte explosión sonó. Las llamas gaseosas doradas que habían rodeado al maestro de secta de la secta del alma infantil comenzaron a dispersarse rápidamente en todas las direcciones. En ese momento, el maestro de secta de la secta del alma infantil reapareció ante la multitud. Este tipo. Al ver al maestro de secta de la secta del alma infantil actual, Ying Mingchao y los demás comenzaron a sentir pánico aún más. El maestro de secta de la secta del alma infantil actual ya no era un esqueleto. Él había recuperado su apariencia anterior. Simplemente, no era un cuerpo corporal real. Por el contrario, estaba en forma de cuerpo espiritual. Simplemente, su forma de cuerpo espiritual era diferente de los cuerpos espirituales ordinarios. Los cuerpos espirituales ordinarios generalmente eran transparentes, azul claro o azul oscuro. Sin embargo, el cuerpo espiritual del maestro de secta de la secta del alma infantil era de color dorado. Además, él estaba emitiendo actualmente un aura extremadamente poderosa. Fue tan poderoso que Ying Mingchao y los demás sintieron desesperación. Capítulo 2646. Carta de triunfo de CHUFENG. Tu Feng, esto es malo. Debes escapar, no te preocupes por nosotros. Gritó Zisuni. Hermano, aléjate de aquí. Incluso Wang Qian comenzó a instar a Chu Feng a que se fuera. De hecho, la gran mayoría de las personas en el ejército aliado estaban instando a Chu Feng a escapar. La única diferencia entre ellos era que algunos gritaban a Chu Feng, mientras que otros le enviaban transmisiones de voz. No es que miraran hacia abajo a Chu Feng. En realidad, fue un logro extremadamente extraordinario para Chu Feng poder suprimir al maestro de secta de la secta del alma infantil a tal estado con su cultivo del inmortal verdadero de rango 1. Sentían que la reputación de Chu Feng como un genio estaba plenamente justificada, que ya era el más fuerte entre ellos. Sin embargo, el maestro de secta de la secta del alma infantil había usado algún tipo de método desconocido que realmente lo había llevado a tal estado. El actual maestro de secta de la secta del alma infantil era simplemente demasiado poderoso. Sintieron que Chu Feng no sería capaz de derrotarlos sin importar qué. Bush. Justo en ese momento, con un pensamiento, el maestro de secta de la secta del alma infantil envió su abrumador poder opresivo para cubrir toda la región. En ese momento, ni una sola persona en esa región pudo moverse. Escapar, todos ustedes morirán aquí hoy. Todos ustedes morirán por mis manos. Ninguno de ustedes podrá escapar, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Justo en ese momento, Chu Feng dijo lentamente, ¿quién te dijo que voy a escapar? No solo su tono era calmado, sino que no había ni el más mínimo cambio en la expresión de Chu Feng.
En cambio, Chu Feng estaba mirando al maestro de secta del alma infantil, era una mirada llena de burla. Ese Chu Feng, ¿cómo podría tener tanta confianza? Podría ser, todavía posee un método para luchar contra el maestro de secta del alma infantil. Preguntó Chu Yue. No estoy seguro, simplemente, el origen de este Chu Feng no es poca cosa. Él podría ser un genio de cierto reino superior que fue enviado aquí para entrenar. Si ese es el caso, debería tener algún tipo de método capaz de competir contra el maestro de secta del alma infantil. No, no debería. En cambio, este Chu Feng definitivamente posee una carta de triunfo o cartas que aún tiene que usar, dijo Chu Wei con certeza. Pero, su cultivación es solo un inmortal verdadero de rango 1. Él también ha utilizado su armamento inmortal incompleto. ¿Qué otro método podría tener? ¿Podría ser que esté planeando tomar medicinas prohibidas también? Preguntó Chu Yue. Chu Yue sintió que aparte de tomar medicinas prohibidas, no había nada más que Chu Feng pudiera hacer que le permitiera competir contra el maestro de secta del alma infantil. Ese no es necesariamente el caso. Si él es realmente del clan celestial de cierto reino superior, definitivamente posee algún tipo de tesoro poderoso para atreverse a venir aquí a entrenar solo. Con ese tesoro, sin mencionar el maestro de secta del alma infantil, es probable que incluso los más poderosos que él sean asesinados, dijo Chu Wei. He oído hablar de ese tipo de tesoros antes. Sin embargo, solo los genios de los reinos superiores poseerían ese tipo de tesoro para protegerse, dijo Chu Yue. Ese Chu Feng todavía es muy joven. Sin embargo, ya ha logrado poseer ese tipo de cultivo. ¿No podría ser considerado un genio todavía?, preguntó Chu Wei. Chu Yue dudó un momento. Parecía no poder encontrar motivos para refutar a Chu Wei. Sin embargo, ella realmente no aprobó que Chu Wei dijera que Chu Feng era un genio. Por lo tanto, ella solo podía asentir y decir, creo que podría ser considerado a regañadientes uno. Mira, el maestro de secta del alma infantil ha desatado su ataque, dijo Chu Wei. Al escuchar eso, Chu Yue también dirigió su mirada hacia el maestro de secta del alma infantil. Fue solo en ese momento que descubrió que el maestro de secta del alma infantil había formado una enorme espada usando su poder marcial. Esa enorme espada tenía 1000 metros de largo. No fue una habilidad marcial. Más bien, se formó puramente con poder marcial. Sin embargo, el aura emitida por esa enorme espada era mucho más fuerte que la espada demoníaca del alma infantil que el maestro de secta del alma infantil soltó antes. La razón de esto fue porque el maestro de secta del alma infantil actual era simplemente demasiado poderoso. Aunque realmente no se había convertido en un inmortal verdadero de rango 3, su aura era infinitamente similar a la de un inmortal verdadero de rango 3. En resumen, el actual maestro de secta del alma infantil no podría considerarse un rango inmortal verdadero de rango 2 ordinario. Chu Feng, admitiré que eres un genio rara vez visto. Si vas a continuar madurando, tus logros futuros serán ilimitados. Este reino ordinario de 100 refinamientos no podrá contenerte. Pero, ¿por qué insistes en hacer de mí un enemigo hoy? Has tomado la decisión equivocada. No deberías haberme hecho un enemigo. Sin embargo, ya no puede volver sobre su decisión. La razón de eso es porque me has enfurecido por completo. Estoy decidido a matarte. Terminaré personalmente el futuro de un genio como tú. El maestro de secta del alma infantil habló con furia entre sus dientes apretados. Se pudo ver que estaba realmente lleno de odio hacia Chu Feng. Eso fue comprensible también. Había sido obligado a tomar todas esas medicinas prohibidas por Chu Feng. Incluso su vida estaba a punto de desaparecer. ¿Cómo no sentir odio por Chu Feng? Esta debería ser tu carta de triunfo final, ¿no? Has tomado una gran cantidad de medicinas prohibidas para adquirir tu poder actual. Después de que haya pasado el efecto de la medicina prohibida, tu alma se disipará de inmediato. Por el bien de matarme, realmente has ido con todo sin preocuparte por nada. Sin embargo, todavía hay una cosa que debo decirte, dijo Chu Feng. El maestro de secta del alma infantil comenzó a fruncir el ceño. Preguntó con impaciencia, ¿qué es eso? Incluso con ese siendo el caso, todavía no podrás lastimarme en lo más mínimo, dijo Chu Feng. ¡Qué arrogancia!
El maestro de secta del alma infantil se enfureció al escuchar esas palabras. Entonces, el maestro de secta del alma infantil apuntó su mano hacia Chu Feng de una manera dominante. Entonces, esa enorme espada formada con poder marcial que medía más de 1000 metros de largo comenzó a volar directamente hacia Chu Feng para atacarlo. Una vez que la enorme espada de poder marcial comenzó a moverse, comenzó a oírse un zumbido. El espacio a su alrededor comenzó a temblar violentamente. Ying Ming Chao y los demás, a pesar de que estaban en la gran formación de curación, comenzaron a balancearse de izquierda a derecha. Era como si pudieran caerse de la gran formación de curación en cualquier momento. Sin embargo, a pesar de que la enorme espada de poder marcial se acercaba rápidamente a Chu Feng permaneció inmóvil con una expresión confiada en su rostro. ¿Por qué Chu Feng todavía no está actuando? Podría ser que se haya dado por vencido. Tu Yue se puso ansiosa. No, con lo confiado que es, definitivamente posee un método para cambiar la situación. Todavía debe tener una carta de triunfo, en comparación con Chu Yue. Chu Wei confiaba en Chu Feng. Rumble. De repente, una fuerte explosión sonó desde el cielo. Fue un enorme rayo. Como un dragón gigante, apareció en el cielo y aparentemente lo estaba destrozando. ¿Cómo podría ser esto? Cuando apareció el rayo, el maestro de secta del alma infantil reveló un cambio enorme en la expresión. Se sorprendió al descubrir que la enorme espada de poder marcial que había enviado directamente a Chu Feng se quedó completamente inmóvil en el momento en que se escuchó el trueno de un rayo. No importa cómo tratara de impulsarlo a moverse, su enorme espada de poder marcial no podía avanzar en lo más mínimo. En ese momento, Chu Wei tuvo un enorme cambio de expresión. Señaló a Chu Feng y gritó, «Mira. Chu Feng, cielos, eso es». Al mirar, incluso Chu Yue reveló un enorme cambio en la expresión, incredulidad llenó sus ojos. ¿Cómo podría ser esto? De hecho, incluso ese viejo del clan celestial Chu que estaba escondido en algún lugar en el fondo del cielo reveló un cambio enorme en la expresión. Ese viejo había estado observando la batalla debajo todo el tiempo. Como un dios, él estaba controlando toda la situación. Sintió que como estaba ayudando al maestro de secta del alma infantil, sería imposible que Chu Feng derrotara al maestro de secta del alma infantil. Sin embargo, en ese momento, una expresión frenética apareció en sus ojos. Así es, comenzó a entrar en pánico. No pudo mantener la calma después de ver el actual Chu Feng. Rumble. Otra fuerte explosión fue escuchada. Después de eso, innumerables rayos de 9 colores aparecieron en el cielo cubierto por las llamas gaseosas negras oscuras. Los rayos de 9 colores eran como innumerables dragones enormes galopando en el cielo. Se extendieron continuamente por millas enteras. Fue una vista espectacular. Imposible, imposible, esto es imposible, gritó el maestro de secta del alma infantil de una manera completamente involuntaria mientras miraba al actual Chu Feng. En realidad, en ese momento, todos estaban mirando a Chu Feng. Chu Feng todavía estaba parado donde estaba. Sin embargo, en comparación con antes, era como una persona completamente diferente. La razón de esto era porque el rayo de 9 colores, parpadeaba en sus ojos. Lo más importante, un rayo de 9 colores también se movía en su frente. Débilmente, formaron un solo carácter. Marca de rayo. Chu Feng en realidad fue capaz de condensar una marca de rayo. Él acaba de llegar al reino inmortal verdadero y ya es capaz de liberar el poder de la marca del rayo de la línea de sangre celestial. Tu Yue no pudo mantener la calma. Después de alcanzar el reino inmortal verdadero, se sellarán ambas líneas de sangre celestial y poderes divinos. Solo aquellos con talento excepcional podrían liberar esos poderes. Además, eso también era algo que requería la acumulación de tiempo para lograrlo. En cuanto a Chu Yue, a pesar de que ella había sido una inmortal verdadero por algún tiempo, seguía siendo que todavía no podía liberar el poder de la marca del rayo de su línea de sangre celestial. Sin embargo, este Chu Feng, que acababa de ingresar al reino inmortal verdadero, pudo liberar el poder de la marca del rayo de su línea de sangre celestial. Con esto, ¿cómo no podría sorprenderse?
Uno debe saber que incluso en todo el clan celestial Chu, muy pocas personas fueron capaces de liberar el poder de la marca del rayo de su línea de sangre celestial en el reino inmortal verdadero. En cuanto a aquellos que fueron capaces de liberar el poder de la marca del rayo de su línea de sangre celestial justo después de convertirse en inmortales verdaderos, solo aquellos genios de nivel demonio de su clan celestial Chu fueron capaces de lograr eso. Hermano mayor Chu Wei, tenías razón, este Chu Feng es realmente un genio, dijo Chu Yue a Chu Wei. Si ella no reconoció a Chu Feng antes, ahora lo reconoció completamente. No, no es simplemente un genio, dijo Chu Wei. Ah, Chu Yue estaba confundida. Chu Yue, mira cuidadosamente el carácter en su frente. Esa no es una marca de rayo ordinaria. En cambio, es la legendaria marca de rayo de nivel divino, dijo Chu Wei. Capítulo 2647. Silenciado. Los rayos de 9 colores en el cielo se hicieron cada vez más numerosos. Pronto cubrieron todo el cielo y se extendieron continuamente durante varios kilómetros. Con los rayos de 9 colores en el cielo, el poder de la gran formación del alma infantil fue completamente reprimido. Todo fue por Chu Feng. Sin embargo, si eso era todo lo que había, el maestro de secta de la secta del alma infantil no entraría en pánico como lo hizo él. La razón por la que estaba entrando en pánico fue porque después de que Chu Feng usó su marca de rayo de nivel divino, su cultivación había aumentado desde el inmortal verdadero de rango 1 hasta el inmortal verdadero de rango 2. Chu Feng había logrado aumentar su cultivo en un nivel completo. El maestro de secta de la secta del alma infantil no pudo aceptar este hecho. Hubo muchos clanes celestiales en el reino ordinario de 100 refinamientos e innumerables poseedores de línea de sangre celestial. El maestro de secta de la secta del alma infantil había sido testigo de estas llamadas marcas de rayos muchas veces antes. Sin embargo, esas marcas de rayos solo fueron capaces de aumentar el poder de batalla de uno. Aunque las marcas de rayo eran una habilidad que los poseedores de línea de sangre celestial solo obtendrían después de su fusión de 9 rayos, y era la habilidad final que los poseedores de la línea de sangre celestial despertarían, la marca de rayo era relativamente débil en comparación con la armadura del trueno y las alas del trueno, habilidades que podrían aumentar el propio cultivo. Sin embargo, la marca de rayo de Chu Feng no era en absoluto más débil que su armadura de trueno y alas de trueno. Después de todo, su marca de rayo había aumentado su cultivo en un nivel completo. Ese parece ser el carácter divino. He oído que solo las técnicas misteriosas del castigo divino pueden permitir que uno condense una marca de rayo de nivel divino. En cuanto a este Chu Feng, en realidad logró incluso aumentar su cultivo en un nivel completo. Definitivamente se ha entrenado en esa legendaria técnica misteriosa del castigo divino. Cielos. Exactamente cuál es su origen. De hecho, se las arregló para entrenar en la técnica misteriosa del castigo divino, algo que nadie en nuestro clan celestial Chu posee en este momento. Después de que Chu Yue observó a Chu Feng, se asombró aún más. En realidad, Chu Yue y Chu Wei habían escuchado rumores de que la marca de rayo de Chu Feng mostraba el carácter divino. Sin embargo, como sabían muy bien que solo aquellos que habían entrenado en la técnica misteriosa del castigo divino fueron capaces de condensar una marca de rayo de nivel divino, no confiaban en los rumores. La razón de esto fue porque no creían que Chu Feng fuera capaz de entrenar en la técnica misteriosa del castigo divino. La técnica misteriosa del castigo divino era una leyenda incluso para el clan celestial Chu. No solo fue extremadamente rara la técnica misteriosa del castigo divino, incluso si uno pudiera aprenderla, muy pocas personas se atrevieron a entrenar en esta. La razón de esto fue porque todas y cada una de las tribulaciones de la técnica misteriosa del castigo divino podían quitarle la vida. Uno debe tener éxito o morir en el intento, sin otra opción. La gente del clan celestial Chu lo sabía muy bien. La razón de esto fue porque había habido personas del clan celestial Chu que entrenaron en la técnica misteriosa del castigo divino. Incluso ahora, había mucha gente del clan celestial Chu que había sido testigo del poder del rayo de la tribulación divina. Exactamente cuál es el origen de este Chu Feng. Un rastro de admiración apareció en la mirada con la que Chu Wei miraba a Chu Feng. Preguntándose a sí mismo con sinceridad, sabía que no sería capaz de manejar la técnica misteriosa del castigo divino.
Sin embargo, Chu Feng había logrado manejarla con éxito. Como tal, naturalmente sintió admiración por Chu Feng. Después de todo, ambos eran poseedores de la línea de sangre celestial. De repente, Chu Yue preguntó, Chu Wei, ¿podría este Chu Feng ser hijo de Chu Xuanyuan? Eso es imposible. El hijo del mayor Chu Xuanyuan ya murió, dijo Chu Wei. Pero su nombre, dijo Chu Yue. Con lo vasto que es el mundo, hay innumerables personas con el mismo nombre y apellido. No se puede asumir que solo porque es un poseedor de línea de sangre celestial con el nombre de Chu Feng que definitivamente sería el hijo del mayor Chu Xuanyuan, dijo Chu Wei. El aspecto clave es su técnica misteriosa del castigo divino, dijo Chu Yue. Al escuchar esas palabras, Chu Wei comenzó a dudar. Sin embargo, pronto negó con la cabeza, no, el hijo del mayor Chu Xuanyuan ya murió. Además, este Chu Feng debe estar usando un seudónimo. Su verdadero nombre no podría ser Chu Feng. Más bien, simplemente no puede ser llamado Chu. Chu Wei habló con gran certeza. ¡Boom! Justo en ese momento, la espada de guerra de la era antigua de Chu Feng de repente comenzó a moverse. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos llegó ante el maestro de secta de la secta del alma infantil. La espada de guerra de la era antigua relucientemente brillante estaba a menos de 1 metro del maestro de secta de la secta del alma infantil. A una distancia tan corta, el maestro de secta de la secta del alma infantil simplemente había perdido todas las oportunidades para escapar. Solo la muerte por la espada de guerra de la era antigua lo esperaba. Sin embargo, Chu Feng no lo mató de inmediato. Por el contrario, se quedó allí y miró al maestro de secta de la secta del alma infantil. Al principio, el maestro de secta de la secta del alma infantil tenía una expresión de pánico. Estaba lleno de miedo a la muerte. Pronto, ese miedo se hizo más y más fuerte. Tal vez fue porque no quería morir, pero su cuerpo comenzó a temblar y temblar violentamente. Su temblor era tan fuerte que cualquiera podía verlo. Sin embargo, después de un corto periodo de tiempo, el miedo en el rostro del maestro de secta de la secta del alma infantil en realidad disminuyó un poco. Entonces, comenzó a reír amargamente. Mi maestro una vez me dijo que las personas más irracionales en este mundo son los genios. Hoy, finalmente creo las palabras de su estimado ser. Los genios son verdaderamente las personas más irracionales en este mundo, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil con una sonrisa irónica. Anteriormente, se sintió extremadamente insatisfecho de ser reprimido por Chu Feng. Sin embargo, ahora ya no poseía la sensación de insatisfacción. Tal como estaban las cosas, no tenía más remedio que aceptar que era inferior a Chu Feng. La razón de eso era porque Chu Feng poseía poderes que desafiaban el cielo. Era algo que la gente común no poseía. Dime, ¿qué tipo de sello estás tratando de deshacer con esta gran formación?, preguntó Chu Feng. ¿Qué sello? Al escuchar esas palabras, la gente del ejército aliado e incluso Chu Yue y Chu Wei se sorprendieron. Todos sabían que la gran formación de la que hablaba Chu Feng era la gran formación del alma infantil. Sin embargo, ninguno de ellos fue capaz de decir que se trataba de una formación de desbloqueo. Asombroso. En realidad lograste ver a través de esta, el maestro de secta de la secta del alma infantil se rió amargamente. Luego, dijo, sin embargo, soy alguien que definitivamente va a morir. ¿Por qué debería decírtelo? Si fuera usted, declararía la razón, dijo Chu Feng. ¿Es eso así? Dame una razón por la cual hacerlo, dijo el maestro de secta de la secta del alma infantil. Sé que todo esto no es algo que planeabas hacer. Tu secta del alma infantil no tiene la capacidad de establecer una formación tan grandiosa. Alguien te enseñó esta formación. Además, te están ayudando desde las sombras. Has hecho todo por el bien de otro. No eres más que una herramienta, un títere manipulado por otro. Siendo explotado por tanto tiempo, ¿qué tipo de beneficios has obtenido? El beneficio solo continúa la explotación. Es el beneficio esas medicinas prohibidas que has tomado que te hará perder tu vida. La persona que te explota simplemente no se preocupa por tu vida, las vidas de todos, desde tu secta del alma infantil o las vidas de todos en el reino ordinario de 100 refinamientos. Lo único que le importa a esa persona es lograr su objetivo, dijo Chu Feng.
Mientras hablaba, su voz se hizo más y más fuerte, cada vez más intimidante. Al escuchar esas palabras, el maestro de la secta del alma infantil guardó silencio. En ese momento, Chu Wei, Chu Yue, Jing Mingchao, Wang Qiang y los demás revelaron expresiones maravilladas. Realmente no tenían idea de que todo lo que hacía el maestro de la secta del alma infantil estaba bajo el dictado de otra persona. Lo más importante, a juzgar por la apariencia actual del maestro de la secta del alma infantil, parecía que él había admitido esto. Si yo fuera tú, diría todo incluso si tuviera que morir. No se consideraría traición. Después de todo, es simplemente indigno proteger a alguien así, dijo Chu Feng. Al escuchar esas palabras, el maestro de la secta del alma infantil cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los ojos, había un rastro de alivio en su mirada. De hecho, esta es una formación de desbloqueo. Es una gran formación que solo puede ser operada usando almas vivas. Debido al hecho de que poseía capacidades limitadas, no pude establecer una gran formación que pudiera privar por la fuerza a otra persona de su alma. Como tal, necesitaba la cooperación de otros. Necesitaba a aquellos cuyas almas van a ser extraídas fusionarse voluntariamente con la gran formación. Es por eso que, creé la mentira afirmando que esta gran formación era capaz de ayudar a otros a aumentar su cultivo. Fue todo para poder obtener su cooperación. En cuanto al avance del cultivo del jefe de clan del clan celestial Chen, en realidad ya había alcanzado el inmortal verdadero de rango 1. Simplemente ocultamos su cultivo con medicinas especiales. Es por eso que otros no pudieron detectar su verdadera cultivación, y pensaron que esta gran formación en realidad lo ayudó a aumentar su cultivo, dijo el maestro de la secta del alma infantil. En ese caso, ¿qué es lo que está intentando desbloquear esta gran formación?, preguntó Chu Feng con una expresión seria. Una gran formación que fue operada con innumerables almas, lo que se desbloquearía definitivamente no era algo bueno. No tengo ni idea, el maestro de la secta del alma infantil negó con la cabeza. Entonces, ¿quién es la persona que te está instruyendo desde las sombras?, preguntó Chu Feng. Él es Chu Bang. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el maestro de la secta del alma infantil explotó. En ese momento, la expresión de todos cambió enormemente. La razón de esto fue porque Chu Feng no actuó para matar al maestro de la secta del alma infantil. Por lo tanto, significaba que alguien más había matado al maestro de la secta del alma infantil. Alguien lo había silenciado. Capítulo 2648. Mente maestra. Efectivamente. En ese momento, Chu Feng comenzó a fruncir el ceño. Al mismo tiempo, las expresiones de preocupación y asombro en Jing Mingchao y las caras de los demás también se hicieron más fuertes. La escena anterior les había permitido saber que, de hecho, había una mente maestra detrás del maestro de la secta del alma infantil. En cuanto a la mente maestra, definitivamente era un individuo extremadamente poderoso, tan poderoso que simplemente no podían luchar contra él. Además, esa persona estaba presente. Era muy probable que esa persona atacara a Chu Feng y los demás. Dicho eso, tal como estaban las cosas, ya no había otra opción para Chu Feng. Estaba haciendo una apuesta. Estaba apostando con que ese individuo no se atrevería a mostrarse y atacarlos. La razón por la cual Chu Feng se atrevió a hacer tal apuesta fue porque sintió que si ese individuo era capaz de hacer las cosas él mismo, definitivamente no habría realizado el esfuerzo para hacer que el maestro de la secta del alma infantil lo ayudara. Por lo tanto, definitivamente poseía algún tipo de razón que lo hacía que no pudiera manejar las cosas personalmente. Rápido, escapen, huyan. En ese momento, la gente de la secta del alma infantil comenzó a huir desordenadamente. Cuando incluso su maestro de secta más fuerte fue asesinado, si continuaban allí, solo estarían esperando la muerte. Cuando Chu Feng vio a los miembros que escapaban de la secta del alma infantil, la frialdad brilló en sus ojos. Chu Feng comenzó a recordar a los bebés que habían muerto miserablemente. Las personas que actualmente huían eran los culpables de haber matado niños. Con un pensamiento, el poder opresivo de Chu Feng comenzó a moverse hacia los miembros que huían de la secta del alma infantil de una manera capaz de derribar montañas y volcar los mares.
Bang, 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 bang. Punto 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 punto. En ese momento, las explosiones amortiguadas comenzaron a oírse sin parar en el aire como petardos. Después de cada explosión amortiguada, el cuerpo y el alma de una persona de la secta del alma infantil sería destruida. En solo una fracción de segundo, todos los miembros de la secta del alma infantil fueron asesinados. Como la lluvia, su sangre comenzó a rociar desde el cielo. Fue una escena verdaderamente devastadora. Sin embargo, ni una sola persona del ejército aliado sintió simpatía por ellos cuando vieron esto. Incluso personas como Gran Maestro Bolsillo, personas que poseían un corazón amable y misericordioso, no sentían ninguna simpatía. Todos sabían muy bien que las personas de la secta del alma infantil habían hecho innumerables males y que sus muertes no podían borrar sus pecados. Chu Feng, esa gran formación todavía está aquí. Justo en ese momento, su Lady Reina llamó la atención de Chu Feng a la gran formación de la secta del alma infantil. En realidad, Chu Feng lo había notado incluso sin que ella, su Lady Reina, se lo hubiera contado. Esa gran formación condensada por la multitud de la secta del alma infantil todavía estaba presente en el cielo y cubriendo toda la región. Lógicamente, como las personas que habían establecido esa formación ya habían sido asesinadas, la gran formación debería haberse disipado. Después de todo, era una gran formación creada por los poderes especiales que la gente de la secta del alma infantil poseía, y no una formación espiritual. Dicho eso, fue precisamente porque esa gran formación que debería haberse disipado y aún no se había disipado era extraño. Esta gran formación es demasiado peligrosa. No podemos quedarnos aquí. Wosh. Después de que Chu Feng dijo esas palabras, barrió la espada de guerra de la era antigua por el cielo con un solo pensamiento, y cortó todas las llamas gaseosas negras oscuras que servían como las conexiones que la gran formación del alma infantil tenía con los cientos de millones de vidas debajo. Al momento siguiente, la multitud que originalmente estaba cubierta por las llamas gaseosas negras oscuras finalmente logró escapar. Sin embargo, fue solo cuando escaparon de las llamas gaseosas negras que la multitud descubrió que más de la mitad de la gente ya había muerto. Todos aquellos con niveles débiles de cultivo ya estaban muertos. Todos los que todavía estaban vivos poseían niveles de cultivo relativamente decentes. Dicho eso, incluso todos los que todavía estaban vivos se quedaron en un estado completamente arrugado de piel y huesos. Independientemente de sus edades, todos estaban llenos de arrugas y se les habían caído todos los pelos. Estaban incomparablemente envejecidos. Todos se parecían a los cadáveres que habían salido de sus ataúdes. Sus apariencias fueron extremadamente aterradoras. Se pudo ver que no solo se habían extraído sus almas. Esta vez, pagaron un precio enorme por su ignorancia y avaricia. Put. Justo en ese momento, ocurrió una escena impactante. Todas las personas que aún estaban vivas, independientemente de su género y estado, se arrodillaron en el suelo y comenzaron a inclinarse ante Chu Feng con ambas manos enfrente de ellos. Señor Chu Feng, fuimos tontos. Gracias por salvarnos. Señor Chu Feng, estábamos equivocados. Los acusamos erróneamente a todos. Merecemos morir 10.000 veces por nuestros crímenes. En ese momento, las personas arrodilladas en el suelo, sin importar su edad y género, lloraban lágrimas de remordimiento. Chu Feng notó que incluso el abad del templo celestial de Buda y el director de la escuela de la espada inmortal se contaban entre ellos. Aunque no se inclinaban con las manos ante ellos como los demás, sus caras también estaban cubiertas de lágrimas de remordimiento. A partir de esto, se pudo ver que, aunque estaban atrapados, habían logrado escuchar todo lo que había sucedido antes, escuchar toda la conversación entre Chu Feng y el maestro de secta de la secta del alma infantil. Ahora todos sabían que habían caído en la trama de la secta del alma infantil, y que Jing Mingchao y los demás tenían razón. Al pensar en lo que habían hecho, se sintieron infinitamente avergonzados. No hay necesidad de agradecerme. No vine aquí para salvarlos a todos. Sus vidas y muertes no están relacionadas conmigo, dijo fríamente Chu Feng. No se conmovió por las gracias de la multitud. De hecho, Chu Feng ni siquiera se molestó en echarles un vistazo. Los ojos de Chu Feng se fijaron en el cielo. Estaba mirando la agitada gran formación del alma infantil.
Esa gran formación fue mucho más complicada de lo que Chu Feng había imaginado. Chu Feng sintió que mientras la gran formación del alma infantil permaneciera, aún estarían en peligro. Chu Feng, realmente te he subestimado. Dicho eso, todavía no puedes cambiar nada. Justo en ese momento, una voz de repente sonó desde arriba de la gran formación del alma infantil. «Oh no». Al escuchar esa voz, la multitud presente se puso nerviosa. Algunas personas incluso comenzaron a temblar involuntariamente con miedo. Tal como estaban las cosas, todos sabían que alguien estaba instruyendo por detrás al maestro de secta de la secta del alma infantil. En cuanto a esa persona, ya que era capaz de manipular al maestro de secta de la secta del alma infantil, definitivamente era una existencia excepcionalmente poderosa. En cuanto a esa voz, era muy posible que fuera la voz de ese individuo. Desde que se escuchó esa voz, significaba que el individuo definitivamente planeaba actuar. Si ese individuo fuera a actuar, ¿quién podría detenerlo? Incluso Chu Feng probablemente no sería rival para él. Con la situación como estaba, ¿cómo podría la multitud no tener miedo? ¡Huir! De repente, alguien gritó. Se desconocía quién gritó el primer grito para huir. Sin embargo, inmediatamente después de oír ese grito, la multitud que estaba arrodillada en el suelo se levantó de inmediato. Comenzaron a elevarse hacia el cielo, correr en el suelo e incluso cavar en la tierra. Estaban usando todos sus poderes y todas sus habilidades para escapar lejos de ese lugar. Ese montón de basura cobarde y despreciable, al ver una escena así, Shao Hong sintió asco desde el fondo de su corazón. No era de extrañar que Chu Feng no apreciara el agradecimiento de esa gente. Esas personas eran simplemente demasiado egoístas. Esa voz antes. En el momento en que sonó esa voz, Chu Wei reveló una expresión de incredulidad. Luego miró a Chu Yue, y descubrió que ella también tenía el mismo tipo de expresión de incredulidad en sus ojos. Chu Wei, estoy confundiendo las cosas. Esa voz antes parecía ser la voz del mayor Chubor, Chu Yue le dijo a Chu Wei. Ella no estaba dispuesta a creer esto, porque esa voz era la voz de su mayor. Sin embargo, si realmente era la voz de su mayor Chubor, significaría que la mente maestra manipuladora del maestro de secta de la secta del alma infantil era Chubor. Tampoco estoy seguro, Chu Wei negó con la cabeza. En realidad, no era que no estuviera seguro. Por el contrario, no se atrevió a hacer un juicio. La razón de esto fue porque este asunto era de gran importancia. Chubor fue el responsable de la supervisión de las generaciones más jóvenes del clan celestial Chu en el reino ordinario de 100 refinamientos. Su tarea era determinar si habían logrado sus misiones con su propio poder. Aparte de eso, no debería involucrarse en nada en el reino ordinario de 100 refinamientos. Sin embargo, si Chubor fuera realmente la mente maestra detrás del maestro de secta de la secta del alma infantil, entonces realmente habría cometido un enorme tabú. Su acción fue un crimen extremadamente serio. Además, estaba ordenando al maestro de secta de la secta del alma infantil asesinar a cientos de millones de personas, algo extremadamente inhumano. Esto simplemente era cometer un crimen además de su crimen original. Sus crímenes no serían perdonados. No es imposible. El mayor Chu no haría ese tipo de cosas, dijo Chu Yue. TSK, TSK, TSK. Inmediatamente después de que Chu Yue terminó de decir esas palabras, una risa fría y siniestra sonó desde el cielo sobre la gran formación del alma infantil. Pronto, una figura descendió lentamente del cielo. Era un viejo hombre. Estaba emitiendo un aura incomparablemente poderosa. Ese viejo descendía del cielo como un dios. Ese viejo agitó su manga. Inmediatamente, una explosión de poder rodeó toda la región. La gente que había escapado muy lejos fue arrastrada por el poder invisible. La multitud escapando comenzó a rodar y arrastrarse por el suelo mientras eran arrastrados como un montón de hojas caídas. Una vez más se reunieron debajo de la gran formación del alma infantil. Con solo un giro de su mano, ese viejo había logrado recuperar a todos los que escapaban. Después de que ese viejo reveló su poder, Jin Minchao y los demás revelaron expresiones abatidas mientras la desesperación llenaba sus rostros. El aura de ese viejo hombre era simplemente demasiado poderosa. Era tan poderoso que comenzaron a sentir desesperación desde el fondo de sus corazones.
Una existencia como él era alguien con quien nunca serían capaces de luchar. Ante ese viejo, eran como hormigas. Un solo movimiento de ese viejo podría borrarlos fácilmente. Realmente es mayor. En ese momento, Chuyue estaba incomparablemente sorprendida. La razón de esto era porque ese viejo era precisamente su mayor, el viejo con el nombre de Chubor. Capítulo 2649. Destino predestinado ineludible. De verdad. Mayor, ¿qué está haciendo? Después de que su asombro pasara, Chuyue se puso furiosa. Mientras hablaba, ella se movió para salir del paraguas. Ella estaba planeando revelarse a sí misma. Quería preguntarle abiertamente a Chubor por qué estaba haciendo este tipo de cosas. Ella quería saber por qué había ido en contra de las reglas establecidas por su clan celestial Chu. Quería saber por qué quería asesinar a todos en el reino ordinario de 100 refinamientos. Después de todo, el reino ordinario de 100 refinamientos era el territorio del clan celestial Chu. La gente que vive allí podría considerarse como los ciudadanos del clan celestial Chu. Chuyue, te has vuelto loca. Justo en ese momento, Chu Wei agarró a Chuyue. Él le impidió salir del paraguas que los estaba ocultando. Suéltame. Tengo que ir y preguntar exactamente por qué el mayor está haciendo esto. Gritó Chuyue. Su voz era realmente fuerte y clara. Era aún más penetrante que el trueno. Si no fuera por el paraguas, es probable que todos los presentes hubieran escuchado su voz. Afortunadamente, estaban bajo el paraguas. Contenía su grito para que solo Chu Wei pudiera oírlo. ¿Quieres morir yendo por ahí en un momento como este? Chu Wei arremetió contra Chuyue. Al escuchar esas palabras, Chuyue reveló una expresión atónita. Su agresividad para irse se calmó de inmediato. Cautelosamente, ella le preguntó, ¿eso es el mayor ahí? ¿Estás diciendo que él me matará? Mira el actual Chubor. Es el mismo Chubor que conocimos. ¿Sigue siendo el mayor que conocimos? Preguntó Chu Wei. Chuyue miró nuevamente a Chubor. Fue solo en ese momento que descubrió que Chubor tenía una expresión siniestra, lúgubre y fría en su rostro. Comparado con el genial Chubor que ellos conocían, él era de hecho una persona completamente diferente. Uno podría conocer a una persona por un largo tiempo sin conocer su verdadera naturaleza. La razón por la que se atrevió a revelarse en ese momento es precisamente desatar una masacre. Mientras mate a todos aquí, nadie sabrá lo que ha hecho. Si nosotros dos nos rebelamos en ese momento, ¿crees que nos perdonará? Preguntó Chu Wei. ¿Pero por qué está haciendo tal cosa? Hay algo aún más importante que nuestras vidas. Algo por lo que él nos matará para lograrlo. Preguntó Chuyue. ¿Lo hay? Chu Wei miró a Chubor. Luego, dijo, su propia vida es más importante que nuestras vidas. Al escuchar esas palabras, la expresión de Chuyue cambió. Parecía ser incapaz de encontrar una manera de refutar a Chu Wei. Entonces, Chuyue silenciosamente retiró el pie con el que dio un paso adelante. Tampoco se atrevió a correr el riesgo de salir del paraguas. También estaba asustada, temerosa de que Chubor realmente los mataría si descubría que estaban allí. Tenía miedo de que los silenciara. Nunca esperaría que alguien del clan celestial Chu sea quien haga este tipo de cosas, dijo Chu Feng luego de evaluar a Chubor. La razón por la que Chu Feng dijo eso fue porque Chubor todavía tenía la placa del título del clan celestial Chu en su cintura. En realidad, Chu Feng también estaba muy sorprendido. Nunca imaginó que alguien del clan celestial Chu haría este tipo de cosas. Clan celestial Chu. Una vez que Chu Feng lo mencionó, Jing Mingchao y los demás también notaron la placa del título en la cintura de Chubor. Después de verificar la identidad del viejo, las personas presentes comenzaron a asustarse aún más. ¿Qué era el clan celestial Chu? No solo eran los maestros del reino ordinario de 100 refinamientos, sino que también gobernaban todo el reino superior Gran Chiliocos. Si bien podían ignorar a la gente de la generación más joven que el clan celestial Chu envió a entrenar, ya que esas personas no recibirían protección del clan celestial Chu mientras entrenan allí, los verdaderos expertos del clan celestial Chu eran existencias capaces de borrarlos instantáneamente. Eran seres que la gente del reino ordinario de 100 refinamientos no se atrevió a faltar al respeto. En cuanto al viejo ante ellos, evidentemente era uno de esos seres.
Ante las personas del reino ordinario de 100 refinamientos, esas personas simplemente no podían describirse como cultivadores marciales. Ese viejo poseía el poder de gobernar el reino ordinario de 100 refinamientos. Ante ellos, era parecido a un dios y poseía el poder de controlar todo. Para ir contra un dios, ¿cómo podrían ganar? Tu Feng, ¿cuál es tu origen? ¿En verdad te has entrenado en la técnica misteriosa del castigo divino?, preguntó Chubor a Chu Feng. Eso no es de tu incumbencia, dijo fríamente Chu Feng. Chubor se rió con indiferencia. Entonces, las comisuras de su boca se elevaron en una sonrisa fría y siniestra. Él dijo, en realidad, no importa si me lo dices o no. Después de todo, no podrás escapar de la muerte hoy. Además, nadie sabrá que fui yo quien te mató. Incluso si tienes respaldo, no hay nada que puedan hacer. Aunque Chubor habló con un tono muy indiferente, estaba realmente preocupado de que matar a Chu Feng ofendiera al enorme monstruo detrás de él. Mientras que el clan celestial Chu detrás de Chubor era un gran monstruo en sí mismo, seguía siendo que Chu Feng era alguien que se había entrenado en la técnica misteriosa del castigo divino. Sintió que el poder detrás de Chu Feng podría no ser necesariamente más débil que el clan celestial Chu. Con las habilidades que Chu Feng había captado y lo talentoso que era, definitivamente sería considerado un genio celestial incluso en su poder. Chubor en realidad no se atrevió a ofender a un genio celestial como Chu Feng. La razón de esto era porque si el poder detrás de Chu Feng fuera a saber que había matado a Chu Feng, entonces, con el estado que poseía, el clan celestial Chu definitivamente no lo protegería. Por el bien de apaciguar el poder detrás de Chu Feng, lo enviarían a ellos para que lo manejen. Este era el mayor temor que poseía Chubor. Sin embargo, no tenía idea de que Chu Feng en realidad no tenía un gran monstruo detrás de él. La persona que él pensó que era un genio celestial era simplemente el niño basura desechado del clan celestial Chu. Estás planeando matarnos para silenciarnos. En ese caso, significaría que este asunto no se está llevando a cabo bajo las órdenes del clan celestial Chu, sino más bien algo que usted decidió por su cuenta, preguntó Chu Feng. Has adivinado correctamente, dijo Chubor con una ligera sonrisa. Milord, por favor perdónanos, por favor, perdónanos. Justo en ese momento, las voces que piden perdón sonaban a la multitud de abajo. Más y más personas comenzaron a pedir perdón. Mirando hacia abajo, todas esas personas estaban arrodilladas en el suelo y se inclinaban hacia Chubor sin parar. Chubor les echó un vistazo. No había rastros de piedad en sus ojos. Él dijo, no se preocupen, no los mataré a todos de inmediato. Después de que terminó de decir esas palabras, volvió a mirar a Chu Feng. No querías saber qué es lo que estoy tratando de desbloquear con mi formación. Tenga la seguridad, antes de morir aquí, voy a satisfacer su curiosidad y ampliar los horizontes de todos. De lo contrario, es algo que no podrían presenciar en toda su vida. Bus. Después de que terminó de decir esas palabras, Chubor comenzó a formar sellos a mano con una mano. Al momento siguiente, las llamas gaseosas negras oscuras comenzaron a emerger de su cuerpo, y comenzaron a asimilarse en la gran formación. Las llamas gaseosas negras oscuras que emitió eran diferentes de las del maestro de secta de la secta del alma infantil. No poseían los miserables sonidos de llanto infantil, y no parecían tan aterradores y siniestros. Naturalmente, no fueron tan siniestros. Sin embargo, personas como Chu Feng fueron capaces de sentir claramente que las llamas gaseosas negras oscuras emitidas por el viejo del clan celestial Chu ante ellos no eran algo con lo que el maestro de secta de la secta del alma infantil pudiera compararse. De hecho, las llamas gaseosas negras oscuras emitidas por todos los miembros de la secta del alma infantil combinadas eran muy inferiores a las que este viejo estaba emitiendo actualmente. Este era un verdadero poder aterrador. Rumble. Estruendos comenzaron a sonar desde la gran formación. Eran ensordecedores. Chu Feng y los demás levantaron la cabeza y miraron hacia el cielo y la inquietud llenó sus ojos. La razón de esto fue porque la gran formación del alma infantil ya no era completamente negra. Rayos de luz azul comenzaron a aparecer en esa gran formación negra oscura. Esas deberían ser las almas extraídas de los cientos de millones de vidas del reino ordinario de 100 refinamientos. ¡Boom! De repente, las luces azules comenzaron a juntarse.
comenzaron a mezclarse con las llamas gaseosas negras oscuras, formando un pilar gaseoso de llamas que se disparaba directamente hacia las profundidades de la Tierra. Bus. Al momento siguiente, las líneas doradas comenzaron a aparecer en la superficie de la Tierra. Esas líneas comenzaron a entrelazarse y continuaron extendiéndose, como un vasto mar de infinitas líneas doradas. Por lo menos, desde donde podía ver Chu Feng, la superficie de abajo estaba completamente cubierta con líneas doradas. Fue una gran formación tan enorme que incluso Chu Feng comenzó a sentirse temeroso. Eso es una formación de sellado. Pronto, Chu Feng determinó que la formación que había aparecido en la superficie de la Tierra era una formación de sellado. Fue una formación de sellado extremadamente amplia. Simplemente, ¿qué podría sellar tal vasta formación de sellado? Chu Feng, este sentimiento, esto es malo, incluso su Lady Reina reveló una expresión de inquietud. Una formación de sellado tan enorme solo podía significar una cosa, estaba sellando algo extremadamente grande. ¿Y también lo has notado?, preguntó Chu Feng. ¿Qué? Su Lady Reina estaba confundida. Evidentemente, ella no se dio cuenta de lo que Chu Feng había notado. Parece que no lo notaste. Es comprensible, solo puedes ver lo que veo y escuchar lo que oigo, pero no sentir por completo lo que estoy sintiendo, dijo Chu Feng. Exactamente, ¿qué lograste sentir?, preguntó su Lady Reina. Sentí el aura de ese viejo gato de la gran formación de sellado de abajo, dijo Chu Feng. ¿Viejo gato? ¿Estás hablando del viejo gato de ese templo celestial de Buda?, preguntó su Lady Reina. Sí, ese gato es precisamente de lo que estoy hablando, dijo Chu Feng. Entonces, ¿no significaría que esta gran formación es? Su Lady Reina se asombró aún más. No hay ningún error. Lo que este miembro del clan celestial Chu está tratando de desbloquear es algo sellado por ese viejo gato, dijo Chu Feng. Esto es realmente malo, reveló su Lady Reina una expresión aún más asombrada e inquieta. Aún recordaba cómo Gran Maestro Bolsillo describió el artículo sellado por ese viejo gato. Ese artículo no era algo del reino ordinario de 100 refinamientos. Era del mundo exterior y poseía una naturaleza extremadamente sanguinaria y cruel. Si ese objeto se liberara de su sello, el reino ordinario de 100 refinamientos caería en una calamidad, y todos en el reino ordinario de 100 refinamientos serían asesinados. Sería un destino ineludible para el reino ordinario de 100 refinamientos. Capítulo 2650. Lo único en lo que confiar. Aunque no sé por qué está planeando desbloquear ese elemento, no se le puede permitir tener éxito. Después de que Chu Feng dijo esas palabras, comenzó a enviar transmisiones de voz a Yin Mingchao y a los demás. Yin Mingchao, Wang Qian, Shao Hong y todos los demás del ejército aliado recibieron la transmisión de voz de Chu Feng. Chu Feng les dijo a través de la transmisión de voz que escaparan de inmediato y salieran de este lugar con su velocidad más rápida en el siguiente momento. La multitud estaba un poco confundida por la repentina transmisión de voz de Chu Feng. Bus. Justo en ese momento, una aura extremadamente poderosa comenzó a emitirse desde donde estaba Chu Feng. Esa aura pronto engulló todo el cielo. Mirando hacia arriba, la multitud notó que las llamas gaseosas carmesí habían surgido en el cielo sobre Chu Feng. En cuanto a eso, no fue causado por el propio Chu Feng. Más bien, fue causado por la espada que sostenía Chu Feng en su mano, el armamento demoníaco, la espada del dios maligno. Chu Feng ya había inculcado su poder en la espada del dios maligno. Por lo tanto, los poderes de la espada del dios maligno se activaron. Las nubes carmesíes pronto cubrieron todo el cielo. De hecho, cubrió toda la gran formación del alma infantil. Si uno debe describirlo, las nubes carmesíes que llenaban el cielo eran incluso más extrañas que las llamas gaseosas negras oscuras de antes. Al verlo, la multitud sintió una inquietud aún mayor. Es el armamento demoníaco de Chu Feng capaz de matar a inmortales verdaderos. ¡Qué aura tan aterradora! Nunca antes había experimentado un poder tan sofocante. Esta fue la primera vez para muchas personas de abajo para presenciar el poder de la espada del dios maligno de Chu Feng. Uno a uno, revelaron expresiones de miedo. De hecho, incluso Yin Mingchao y los demás tenían expresiones de inquietud en sus caras. Esta ya no era la primera vez que habían sido testigos del poder de la espada del dios maligno.
Sin embargo, estaban asombrados por el hecho de que la espada del dios maligno parecía ser capaz de liberar un poder sin igual, sin importar a quién se enfrentaba. Todos sabían que ese viejo del clan celestial Chu poseía un poder como un dios, y era un oponente contra el cual ninguno de ellos podía luchar. Aunque no tenían idea de cuál era la cultivación de ese viejo, estaban seguros de que la disparidad de fuerzas entre ellos era enorme. Sin embargo, cuando la espada del dios maligno fue revelada por Chu Feng, comenzaron a sentir que tal vez Chu Feng sería capaz de enfrentarse a ese viejo como un dios. La razón de esto fue porque el poder de esa espada del dios maligno no era en absoluto más débil que ese viejo. De hecho, la grandeza incomparable de esa espada del dios maligno fue muchas veces más valiente que la de ese viejo hombre. Ja 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 ja. En el momento en que la gente se asombró por el poder de la espada del dios maligno, Chu Bo estalló en fuertes carcajadas. No solo fue su risa fuerte, sino que también fue extremadamente burlona. Chu Feng, una cosa es que uses esa espada de dios maligno para cuidar de las personas en el reino ordinario de 100 refinamientos. Sin embargo, ¿de verdad quieres usarla para manejar a este viejo? ¿Estás menospreciando demasiado a este viejo? No. ¿De verdad quieres tratarme de la misma manera que la basura inútil? Solo puedo decir que eres realmente ignorante, dijo Chu Bo burlonamente. A pesar de que también había sido testigo del poder de la espada del dios maligno, evidentemente no colocó la espada del dios maligno en sus ojos. Wosh. Justo en ese momento, Chu Feng levantó de repente la espada del dios maligno en su mano y la apuntó hacia Chu Bo. Esto. En el siguiente momento, las expresiones de todos los presentes cambiaron enormemente. La incredulidad llenó sus ojos. Incluso Chu Bo estaba aturdido. Luego, lentamente bajó la cabeza y miró su pecho. En ese momento, un agujero había aparecido en su pecho y la sangre estaba fluyendo desde allí. Su pecho había sido perforado. No solo eso, sino que llamas gaseosas carmesí habían emergido en su pecho. Las llamas gaseosas carmesí se estaban extendiendo rápidamente. Estaban devorando su cuerpo. Este tipo de herida también había aparecido antes en el maestro de secta de la secta del alma infantil. Era la espada del dios maligno. Era el poder de la espada del dios maligno. Eres tú. Chu Bo todavía tenía una expresión atónita e incrédula en su rostro. No se atrevió a creer que alguien de su cultivo realmente sería herido por la espada del dios maligno. Además, fue sorprendido por el estado de su herida. ¿Cómo podría ser esto? De hecho, incluso el mismo Chu Feng estaba lleno de asombro. Incluso él no anticipó que la espada del dios maligno podría herir tan fácilmente a ese viejo del clan celestial Chu. Uno debe saber que el aura de ese viejo era verdaderamente poderosa. Era tan poderoso que Chu Feng sintió que era incomparablemente pequeño en comparación. Era como si el viejo parado frente a él no fuera una persona en absoluto. Por el contrario, era una montaña gigantesca e insuperable. Chu Feng, el poder de la espada del dios maligno, exclamó asombrada. Entonces también te has dado cuenta, dijo Chu Feng. Tanto Chu Feng como su Lady Reina habían sentido el poder de la espada del dios maligno desde la primera vez que Chu Feng lo había usado. En ese momento, Chu Feng había descubierto un problema asombroso. A medida que usaba la espada del dios maligno con más frecuencia, el poder de la espada del dios maligno aumentaría cada vez. Cada vez que la usó, sería mucho más aterradora que antes. Justo en ese momento, Chu Bo de repente gritó, «¡Muere!». El siguiente momento, todos, incluso Chu Feng, sintieron el aura de la muerte. Era su poder opresivo. Chu Bo no usó una habilidad marcial, o incluso ningún poder marcial. Él solo había desatado su poder opresivo. Él era simplemente demasiado poderoso. Con un solo pensamiento, su poder opresivo llenó toda la región. Simplemente no le dio a Chu Feng y a los otros el tiempo para meditar. Además, su poder opresivo fue suficiente para destruir por completo a Chu Feng y a todos los demás. La disparidad en la fuerza entre Chu Feng y Chu Bo era simplemente demasiado grande. Sin embargo, en el momento en que todos sintieron que iban a morir, de repente se quedaron atónitos. Se sorprendieron al descubrir que el fatal poder opresivo de antes realmente había desaparecido. «¿Eres tú otra vez?». Chu Bo miró a Chu Feng.
La razón de esto fue porque solo él sabía que el poder que bloqueaba su poder opresivo se originaba en Chu Feng. Fue Chu Feng quien había bloqueado su poder opresivo y salvó a la multitud. ¿Qué está pasando? Chu Feng miró a la espada del dios maligno en su mano. La razón de esto fue porque las cosas anteriores habían sucedido demasiado rápido. Por lo tanto, simplemente no tuvo tiempo de reaccionar y operar la espada del dios maligno. Por lo tanto, fue la espada del dios maligno que automáticamente liberó su poder y salvó a todos. En otras palabras, sin Chu Feng instándolo, la espada del dios maligno desató su poder opresivo y bloqueó el poder opresivo de Chubor. Muchacho, ¿entiendes ahora que este dios no es uno de gran mal? Con la situación a mano, simplemente no puedes derrotar a tu oponente. Por lo tanto, puede estar seguro, y entregue su cuerpo a este dios. Este dios detendrá todo y te dará un resultado satisfactorio. Justo en ese momento, la voz de la espada del dios maligno sonó en los oídos de Chu Feng. No caeré de tu truco. Solo tú serás usado por mí. No pienses en usarme, dijo Chu Feng resueltamente. A pesar de que la espada del dios maligno de hecho había salvado a todos usando su poder antes, Chu Feng todavía no entregaría su cuerpo a la espada del dios maligno. La razón de esto fue porque Chu Feng sabía muy bien cuán maliciosa y malvada era la espada del dios maligno. La espada del dios maligno era una existencia mucho más aterradora que el viejo del clan celestial Chu. De hecho, era mucho más aterradora que incluso ese artículo sellado. Como tal, Chu Feng no creía nada de lo que decía. TSK, chico, todavía no entiendes la situación que tenemos entre manos. En este tipo de situación, si tú y tu grupo de amigos quieren sobrevivir, debes confiar en el poder de este dios maligno. Este dios maligno es lo único en lo que puedes confiar. Si quieres obtener mi poder, debes entregarme tu cuerpo. Considera tus acciones apropiadamente, dijo la espada del dios maligno con una sonrisa. De repente, Chubor preguntó, ¿cómo obtuviste tu armamento demoníaco? No necesitas saber eso. Sin embargo, si te rindes ahora, puedo considerar dejarte vivir, dijo Chu Feng. En realidad, Chu Feng no quería que Chubor se escapara. Sin embargo, la espada del dios maligno ya no lo estaba escuchando. Así es, justo después de que la espada del dios maligno le dijera a Chu Feng que tomara una decisión, Chu Feng descubrió que el poder de la espada del dios maligno ya no estaba bajo su control. Aunque Chu Feng aún sostenía la espada del dios maligno, Chu Feng no pudo atacar con ella nuevamente. Habiendo perdido el poder de la espada del dios maligno, Chu Feng era básicamente incapaz de luchar contra el viejo del clan celestial Chu. Por lo tanto, solo podía aprovechar el hecho de que este viejo todavía no sabía que ya no tenía el control de la espada del dios maligno para amenazarlo con que se vaya. Esperaba que el viejo temiera el poder de la espada del dios maligno y se retirara. Capítulo 2651.